¿Alguien se puede fijar si...? A ver, a Ale le voy a decir. ¿Eh? ¿Estamos en vivo? Pero que se fije todo. ¿Eh? No. Claro, no se estaba escuchando el sonido ambiente porque estaba muteado. Sí, ya estamos. Bueno, estamos. Bueno, va a arrancar acá el partido en el barrio de Hurlingham. Estadio conocido ya para nosotros. Asturiano que viene con un recuerdo de un resultado quizá no tan favorable. Pero bueno, está la oportunidad hoy de revertir esa situación ante un rival difícil, ¿no, Toto? Sí, Gato, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente? Independiente viene de 2 victorias consecutivas, Asturiano viene de una fecha libre y previamente haber perdido por 6 goles ante Argentinos aquí en esta cancha. Y hablar de 2 semanas sin fútbol parece casi nada, teniendo en cuenta el parate larguísimo que tuvimos, que parecía casi eterno. Pero bueno, acá estamos para la fecha número 3 de este torneo transición entre Independiente y Asturiano. Y con la ilusión de siempre, ¿no? Sobre todo nosotros, los privilegiados de hoy, poder estar acá y de llevarles esta transmisión. Estamos acá con Toto en los comentarios y con Mate Sara. Toto se escucha abajo, Toto vas a tener que hablar más cerca de este lado para cuando hablemos. Así que de última lo hacemos así y lo vamos pasando. Muy bien, realizaron el sorteo ahí, el número 9, Trifone, que es el capitán de Independiente, y el número 13, Lucas Tapia. Hoy en la ausencia de el conocido Maca, por una lesión de la semana pasada, claro, muscular, es el designado a ser el capitán. Entonces va a arrancar acá nomás el encuentro, el sorteo que fue ganado por, si no me equivoco, Sí, Asturiano. por Asturiano, que va a sacar del medio. El cuarteto inicial conformado por Tincho Soiza, Mati Benvenuto, Nico Marani y Juan Caremi, más conocido como el Lechu. Va a arrancar el partido nomás, testón al arco. Como decíamos, un equipo asturiano que sabe que hoy necesita una victoria para acomodarse en la tabla, un Independiente puntero con un puntaje ideal. Se acabó la previa nomás, arranca este encuentro. Y arrancó nomás el partido en minuto que toca para Tincho Soiza. Adelanta la pelota el pende Independiente que espera en mitad de cancha. Empiezan los cambios de posición en Asturiano. Soiza que toca para el Lechu, para Caremi. Marani que hace la malla en el medio. Intentaba el pase con el pivot el Lechu. La posición ahora Independiente. Cuando quieras te doy la formación de arranque de Independiente. Decímela. Va con el 5, Flores Lengo, el 7, Escande, el 10, Souto y el 19, Hermide.
Independiente que sigue tocando la pelota, hunde a Asturiano, recibe el pivot, descarga para afuera, intenta el tiro, la salva Marani en la línea y la pelota que pega en el travesaño. Intenso el arranque por parte de Independiente. Sí, lo hundió muy fácil en esta primera jugada, un par de toques le sirvieron al equipo de Avellaneda para encontrarse en campo del Asturiano, un tiro que sale desviado y casi es el primero de Independiente. Y a Asturiano le sirve esto, presionar arriba, recupera Marani, la pelota al piso, parece no haber full, y a Asturiano le conviene esto, como decíamos, no dejarse meter, salir bien afuera, porque Independiente es un equipo que nos va a meter bien abajo, así que hay que saber subir, hay que saber presionar arriba y no dejarlos tocar la pelota, no dejarlos mover. Logró el salteo con el pivot el equipo Independiente, recupera el Lechu, la pierde el Lechu con el 5 de Independiente y hay lateral y respiro para Asturiano. Sí, estuvo bien el relevo esta vez de Karemi, que en la anterior no le había salido y por eso recibió muy cómodo el pivot. Esta vez el relevo, mientras vemos que pasa algo con la pelota, parece que está desinflada, el relevo le sirvió para robar y conseguir este lateral en campo propio. Y pidió el cambio de pelota el Lechu, siempre un jugador muy atento en esos detalles. La tiene Soiza, que adelanta la pelota. Independiente vemos que va a plantear esa defensa en mitad de cancha presionante cuando la pelota suba. Recibe Benvenuto, que hoy está haciendo su vuelta a la titularidad, la vuelta al Asturiano. Cae Marani en mitad de cancha, no supimos ver por qué, la tiene Pende sobre la banda derecha. Soiza que toca con Marani, Marani que se da vuelta, intenta el tiro, nada, desviado por afuera. Bien, Asturiano igual. Sí, lo que decías, espera mitad de cancha Independiente, está bien paradito en el fondo, es intenso, pero con un toque que pueda profundizar es superioridad numérica para el equipo de Vicente López. Asturiano que entiende dónde tiene que efectuar su defensa, llega medio tarde Tincho Soiza, recupera la pelota, la tiene Marani, saltea Tincho Soiza que transforma, fue hacia la banda esta, la que está acá cerca de nosotros, la banda izquierda, tiene el mano a mano Karemi que juega con Mati Benvenuto. Intentaba el control orientado Marani y parece haber lateral para Independiente, a pesar del rebote parece haber lateral de Independiente. Sí, logra hundirlo. Uy, va con arquero jugador ya de arranque o para la salida de presión por lo menos. No, vemos que juega. Sí, un Independiente que supo ver que la solución a la presión de Asturiano era sacar al arquero de su posición, un Asturiano que terminó por hundir y fue efectivo entonces el posicionamiento del arquero que tiene la número 20 para que Asturiano baje un poco las líneas y así está, ya ahora atrás de mitad de cancha. La pelota la tiene sobre la mitad del 5 de Independiente. Mati Benvenuto que sigue hundiendo, se juega el mano a mano, bloquea a Mati, la pelota se va por línea de fondo y hay saque de arco. Bien Mati, muy bien. Saca rápido Tapia, ahí parece otro foul en mitad de cancha, el partido se empieza a poner un poco picante. Asturiano que necesita salir de atrás de mitad de cancha, un Independiente que hace 2-3 toques y hunde a Asturiano, es esa la presión sobre la banda, sigue moviéndola Independiente que rota de un lado al otro. Bien Mati Benvenuto llegando al anticipo al medio. El mejor hasta ahora de Asturiano, el más intenso por el momento, Benvenuto, jugador que tuvo un inconveniente a principios de año, a principios de la cuarentena, que después lo comentaremos. Y bien, un Asturiano que ya presenta otra faceta, una cara muy distinta a aquella que vimos hace 2 semanas atrás cuando hicimos la presentación en este torneo de transición, un Asturiano más intenso, se lo nota mejor de estado físico, más metido en la competencia y bueno, veremos cómo se desenvuelve este partido. 17-27 marca el cronómetro. Karemi que agarra el mano a mano, patea y la pelota pasa cerca del ángulo. El Lechu que va a buscar el mano a mano, busca a Asturiano sobrecargar el lado opuesto para que Karemi juegue el mano a mano y va a pasar la situación, van a estar ahí. Sí, es de lo mejor que tiene ese mano a mano con varios jugadores como Lechu, Nico, también con Agustín. Es una de las virtudes del equipo, así que tiene que aprovechar eso en este tipo de duelo que es tan duro. Hubo un error ahí en el cambio de marcas entre Benvenuto y Juan Karemi, el Lechu. Asturiano terminó por hundir, ya estamos detrás de mitad de cancha. Hay que salir de esta, Asturiano, hay que salir porque Independiente empieza con los salteos, empieza a mover la pelota. Sigue moviéndola, recibe el 5 sobre la banda izquierda. Mati Benvenuto que sigue hundido, se va a plantear el mano a mano. Pasa por afuera el 5, patea al arco y el travesaño. Segunda vez que el palo superior salva al arco defendido por Agustín Testón, al arco de los de Vicente López. Pero bien, se nota un buen arranque de Asturiano. Sí, hubo una desatención ahí en el cambio de marcas, un desorden. Me pareció que fue entre Nico, Marani y entre Tincho. Pero bueno, ahí va con los cambios. Entraron Vega
Lencinas y De Blas. Ahora entra Luján, que fue duda hasta último momento. Primera rotación entonces del cuarteto de Asturiano que hace eso, rota de A4. Le mandamos un saludo a toda la gente que está viendo la transmisión. La tiene Lencina, la pelota se va cerca del palo. Entraba para eso Lencina, se iba para eso. Sí, muy buena primera intervención de este cuarteto con De Blas asistiendo a Lencinas, que por un pif no tuvo el primer gol del Asturiano. Y tiene que buscar eso el cuarteto que entra fresco, necesita presionar. Hay presión sobre el medio, ya empezamos a unir, sale Lencina a presionar sobre la banda. Eso Asturiano, no dejemos que nos hunde, hay que presionar arriba, por eso necesitábamos un cuarteto fresco. Se notaba el cansancio del cuarteto anterior, la recibe Fon Vega sobre el medio, intenta jugar con el pivot Lencinas. Hay 3 contra 2 de Independiente, se trastabilla el 2 de Independiente. Se va a sumar una falta y es la primera para Asturiano en 15:50. Aprovechamos para agradecer a la gente de Evia Inmuebles, a Néstor Daiki, el mejor sushi, @ Néstor Daiki en Instagram. Muchas gracias a la gente que banca a los pibes, a la gente que está bancando la transmisión y esperemos que que puedan disfrutarlo desde ahí como lo hacíamos todos los domingos desde la tribuna. Sí, se lo vio más intenso, más fresco ante un Independiente que tenía el recorrido de ya los 5 minutos jugados encima. Este cuarteto fresco le dio un poco más de intensidad que el que le estaba dando el anterior, justamente por el cansancio. Se va a venir el primer tiro libre para Independiente, que vamos a ver cómo la trabaja el laboratorio Independiente. Hay tiro directo, bloquea Fon Vega y se viene el contraataque de Asturiano. La tiene el enano Luján, De Blas que pifea, la recupera Independiente. Hay mano a mano del 15, el segundo palo solo, Fon Vega va a presionar sobre la banda, que no se juegue el mano a mano ahí, salga Asturiano, necesitamos salir de ahí. Lencina que aprovecha la intensidad de haber entrado fresco, la recibe el pivot, descarga y recupera Lencina y sale Asturiano de nuevo, se nota la frescura del nuevo cuarteto. Lencina que juega para Vega, Vega sale el arquero y hay aparente full del arquero. Esto tiene que ser sí o sí tarjeta, Asturiano, no nos quejemos. Y hay amarilla para el arquero. Bien Asturiano, bien este cuarteto. Sí, el repliegue es muy bueno, le sirve salir de contra. Va con el cambio de nuevo. Para la jugada preparada va Pioli. Entra Pioli y sale Luján, que parece no demostrar problemas físicos que aparentaban en la previa de este encuentro. Se nota que el equipo está en eso, ¿no? En las ganas de jugar, en las ganas de ir para adelante y se está notando. Vamos Asturiano, 15:22 el tiempo en el reloj, una falta para Asturiano, una para Independiente y veremos cómo lo labura ahora los dirigidos por Val Vidares. Por lo general entra Pioli a las jugadas de pelota parada, entra a pegarle, a terminarla él. Gran pegada de Pioli, ambidiestro. La pelota para Pioli, patea al arco, bloquea al 5 Independiente, Pillo atento a que la pelota iba a ir ahí, que era el que había entrado desde el banco, y la juega Asturiano, la tiene Fon Vega. Vega que intenta el pase directo al pivot, al Encinas, con una cucharita de esas que aprendíamos cuando éramos chiquitos, no progresó. Asturiano que sigue bajo, Fon que presiona sobre el pivot, recupera a Pioli, la tiene el Encina y arranca la posesión de Asturiano. Un Independiente que, como se repite desde estos 5 minutos de partido, hace una marca en mitad de cancha, una presión latente cuando la pelota de Asturiano pasa a la mitad de cancha. Intentaba Chino de Blas, la pelota que rebota en el 5 Independiente y hay lateral para Asturiano. Bien Asturiano ahora. Sí, está más intenso. Independiente está un poco más quedado ya que tiene jugadores que están desde el principio del partido. No paró el reloj. Veíamos ahí un inconveniente con el reloj, un aparente segundo. La pelota que se va detrás del cartel de Multiled y vuelve la que estaba desinflada, vuelve de la que Caremi se había quejado. El lateral que va a efectuar el Chino de Blas que juega para Vega. Vega que devuelve para De Blas y se viene el contraataque de Asturiano que queda mal parado. Hacen los dos intentos, bien al piso, Fon recupera Independiente, patea el arco, segundo palo de Independiente, el pase para atrás, bloquea a Lencinas y bien Asturiano ahora sacando eso adentro que hay que sacar. Vamos Asturiano que es así. Sí, corriendo desde atrás también se lo nota un poco más fresco al Asturiano, por lo que repetíamos antes, que tiene jugadores más frescos. Este repliegue le sirvió, o se notó en esas cuestiones. Se viene entonces ahora la posición de Independiente que busca siempre el mano a mano con el 5, el número 5, que va a recibir, la recupera el enano Luján y ahora hay 3 versus 3. Tranquilo Asturiano que tenemos que tener la posición. Luján que descarga para Lencina que va a jugar de mano a mano, patea Lencina, rebota en el 19 de Asturiano, de Independiente, discúlpenme. Y hay lateral en zona de arco de Independiente para Asturiano, para el León de Vicente López.
el lateral que lo va a hacer el 23 de Blas, acostumbrado a hacer los laterales desde ese lado. Arrancan los movimientos de Asturiano, recibe Fonvega que patea, busca el segundo palo y hay nuevo lateral para Asturiano. La pelota la recibe el Enano Juan que pisa, patea. Hay saque de arco para Independiente. 13:58 marca el reloj. Un arranque lindo, un arranque intenso por parte de ambos equipos. Y sobre todo se nota muy estudiado. Independiente que plantea esa defensa en mitad de cancha. A sabiendas de los mano a mano de Asturiano. Vuelven Caremi, vuelven Benvenuto y Soiza a cancha. La presión latente de Asturiano, sube Mati Benvenuto, se cae el jugador Independiente, intenta recuperar el Tincho Soiza, hay recuperación de Mati Benvenuto y va Benvenuto solo contra el mundo, sabe que no tiene apoyos y empieza de nuevo. Caremi para De Blas que empieza a subir la pelota, Independiente marcando en mitad de cancha, la pelota que va directo a Benvenuto que busca descargar de nuevo con De Blas, la recuperación de Independiente, hay que presionar ahí a Asturiano, presiona a Caremi, la pelota que no va a salir de ahí y hay full para Independiente, suma la segunda Asturiano con 13:25 por jugar. Sí, pensó que perdía Caremi en velocidad ante el número 15 de Independiente, que es Bogni. Entonces recurrió a una falta. Total, va 2 faltas Asturiano a una. Le recordamos a la gente que a la sexta se patea un mini penal, por así decirlo, para el equipo a favor, ¿no? Y tengamos con eso cuidado Asturiano, que no nos empecemos a cargar de fulles, que eso después se nota que empieza a molestar. Venimos de un Don Bosco Huracán en el que ambos equipos estuvieron en penalización a falta de 13 minutos como ahora, falta de 13 minutos para la finalización del partido, ambos se habían cargado de fulles, así que estemos con eso atentos Asturiano. Sube el arquero Independiente, intentan meter adentro a la presión Asturiano, va a salir de ese Asturiano, presiona a Benvenuto, la pelota que la recibe el 20, el arquero con un número inusual, Benvenuto al piso, intentaba bloquear al arquero Independiente sin full, pero parece que salieron lastimados los dos. Sí, una disputa entre la Camoire, el arquero de Independiente, y Mati Benvenuto. Fue al piso el número 19 del Asturiano. Me parece que está pidiendo minuto Independiente de este lado. Sí, quería pedirlo el 15, el jugador Independiente. No sabemos todavía si el 15 de Bogni, no sabemos si con esto de la nueva reglamentación los jugadores pueden pedir minuto o no. Se para un poco el partido, nos dan un poco de respiro. Aprovechamos nosotros también para respirar un poco. Vuelven ambos jugadores, entonces vuelve el 19 Benvenuto, vuelve el 20 el arquero Independiente y va a ser posesión para Asturiano esto, Sí, un poco de paz que no se condice con el partido que estamos viviendo porque es de ida y vuelta, de meter, de trabar. Está lindo el arranque del partido. Queremos comentarle a la gente que nos está viendo que tenemos ambas planillas de ambos equipos, pero entiéndanos que se nos complica un poco el hecho de no conocer al equipo rival. Tenemos los números, vamos a ir tirando los apellidos, pero nada, eso, sepan entendernos, que estamos en primeras experiencias y que cuesta saber caras, nombres y números. Es una tarea bastante difícil, pero estamos acá. Caremi que se juega al mano a mano, hunde Independiente de nuevo, parece querer salir, se cae de nuevo Marani, que recibía sobre la banda. Es fuerte la presión de Independiente cuando la pelota pasa a la mitad de la cancha y hay lateral para Asturiano. Sí, no fue bueno el despliegue de Asturiano en cancha de Independiente y por eso Caremi no tuvo el campo libre. Es decir, Independiente tenía coberturas para ese mano a mano que en definitiva no era un mano a mano. Los brazos que se ven extendidos, la pelota que la recibe Benvenuto, juega para Testón en busca de que Independiente salga un poco, pero parece que no. Independiente sabe muy bien a lo que vino, la pelota va directa para Marani que juega el mano a mano y la pelota se va al lateral. Los jugadores de Asturiano que le piden a Marani que sea fuerte de pivot. Sí, muy intenso los últimos hombres y los alas del equipo de Avellaneda, por eso necesita el Asturiano de un tipo allá adelante que pueda cubrir bien el balón mientras le pasan los relevos. La pelota que se va larga por el fondo, aprovechamos a la gente que recién se suma, comentarles que quedan 12 minutos para que termine esta primera mitad. Asturiano 2 faltas, Independiente 1 falta, el resultado 0-0, todavía no se mueve el marcador de goles. La pelota que la tiene Independiente. Asturiano que intenta salir de mitad de cancha, plantea el mano a mano Independiente, juega mucho la sobrecarga de una banda, la pelota que la recibe el pivot, Caremi que pierde la marca, patea medio trabado, parece haber un error, bueno, hay una vez más un bloqueo de los jugadores de Independiente cuando Marani intenta pasar, se empieza a picar el partido, se empieza a hablar mucho, se empieza a gritar mucho, no entremos en ese Asturiano, tenemos que jugar a la pelota nosotros. Sí, un inconveniente que se viene llevando a cabo desde que arrancó el partido entre los 11, Montenegro y Marani.
Pareció un golpe de Montenegro a Marani sin pelota y el griterío conllevó a este reto del árbitro. Bueno, va a salir la pelota entonces, parece que la pide el juez. Va a salir desde el lateral, desde acá, justo abajo de donde estamos nosotros. Un pique para Asturiano, la pelota en posesión de Asturiano y la pelota que la sube Tincho Zoisa. Zoisa que ve de nuevo la pelota en mitad de cancha de Independiente. Necesita eso Asturiano, necesita un tiro directo para romper las líneas de Independiente. Y ya se jugó rápido Independiente, la pelota que la tiene el conjunto de Avellaneda. Presiona fuerte Asturiano cuando la pelota viaja, no necesita meterse atrás de cancha. Los cambios de marca, las rotaciones, los cruces por parte de Asturiano, por parte de Independiente, en un juego muy trabado, muy presionado. Con la cara la sacaba Marani y el partido está muy intenso. Sí, sabe plantarle cara a Asturiano a este Independiente que viene puntero con puntaje ideal y Asturiano que necesita estos 3 puntos para empezar a sumar. Me pareció que dejó la plancha. Parecía plancha ahí en la panza del jugador de Asturiano, quedaba después del despeje del 15 Bogni de Independiente. 0-0 sigue el marcador y sigue Marani tirado en el piso. Hablábamos eso quizás antes de la transmisión. Asturiano es un equipo que sabe enfrentarse a las adversidades, sabe que enfrente tiene un equipo superior, un equipo que viene con un puntaje ideal y va a querer ir a sacarle el partido de las manos. Sí, Independiente sabe jugar también con estas manias, juega rápido acá. Independiente sabe jugar con estas manias de pegar sin que el árbitro lo vea. Más como una condición que como un insulto para ellos. Sabe jugar este tipo de partidos. Caremi que intentaba el mano a mano, los movimientos rápidos y el disparo al arco. Se ve que era un pedido por parte del banco de suplentes y se viene el córner para Asturiano. La pelota que va para Caremi. Caremi que juega con Marani. Marani al arco. ¡Gol! Hay gol de Marani, gol de Asturiano. Es el 1-0 para los de Vicente López. Se veía que Asturiano estaba en búsqueda de abrir el marcador. Se veía que Asturiano estaba más fuerte, más con la pelota en los pies, más con la presión. Y se dio 1-0 para Asturiano. Sí, de una pelota parada que sale para Caremi. Caremi descarga con el conocido Mingo, que pone el 1-0 de caño al arquero. Le está plantando cara bien, como decíamos antes, y esto se puede ver ahora en el resultado. Dale. Sí, y un gol de Asturiano que sirve mucho para eso también, para darle ganas a este equipo, para devolverle un poco de lo que están haciendo en estos 10 minutos ya de partido, 10:41 quedan por jugar. Asturiano que sabe muy bien a lo que vino hoy y se le está dando por ahora el resultado. Queda una eternidad igual, no nos adelantemos. Pateaba el 14 Independiente, la pelota rebotaba en Zoisa. Se juega la pelota para atrás, la posición de Independiente. Asturiano que defiende clavado. El amague de los jugadores de Independiente que saben que tienen que buscar ese empate, el salteo, el pateo. Y la pelota se va desviada. Asturiano que tiene que empezar a saber jugar con esto también, con la desesperación del rival. Sí, Independiente tiene al 17 un señor llamado Torres, que es un último hombre propiamente dicho. Independiente engancha a Asturiano, no hace rotaciones más allá de él, es decir, rotan los 3 jugadores que estén menos él, ahí lo vemos. La pelota recibida a Fernández, Fernández que descarga para Mati Benvenuto. Van a tratar de jugar el salteo. El despegue del chino de Blas, hay mano a mano, la tiene Fonvega y son 3 contra 2, Son 3 contra 2, Asturiano, la pelota la recibe Fernández, va a intentar el pateo al arco y el arquero que agarra la pelota y sale rápido, ahora busca el contraataque Independiente y el 15 que estaba solo, parece haber falta de Fonvega y suma la tercera, Asturiano en 9:46 por jugar. Sí, acaba de tener una clarísima para el 2-0, pero erró un mano a mano acá Fernández. Otra vez volvió a hundirlo metiendo a De Blas por el costado y a Vega por el medio entre los jugadores Independientes. Y Asturiano sabe eso, sabe que va a tener que buscar un pase directo con el pivot, un pase directo que permita romper las líneas de Independiente e ir con los apoyos. Fon Vega que recupera y son 3 contra 3. Vega que se juega el mano a mano, va a intentar el pateo al arco. Pasaba lejos el segundo palo la pelota, pero bien Asturiano, cargado de confianza. Arranca ahora de nuevo la posesión de Independiente, un equipo que sabe mover muy bien la pelota. Fue directo la pelota con el pivot. Independiente que volvió a hundir a Asturiano, que va a tener que defender bien clavado ahora. Recupera Lencinas y hay lateral para Independiente. Bien Asturiano. Sí, está bien. Lo que hablábamos antes, el Asturiano está plantando cara, el puntero aquí en la Catedral. Partido muy digno del
centro asturiano que pareciera otro equipo del de allá, aquel partido de hace 2 semanas. Sí, completamente, eso mencionábamos antes, un asturiano que está más cargado de confianza, que vino a hacer lo que sabe hacer y como decíamos, se nota una mejoría en lo físico, en lo táctico, ha tenido, como dijimos antes, 2 semanas para trabajar este partido el conjunto de Vicente López, los dirigidos por Mati Valvillares, así que nada, 9 minutos clavados en el reloj, 1-0 gana Asturiano, 3 faltas para Asturiano, una para Independiente, la pelota que la tira Benvenuto, buscaba el rebote el chino de Blas y sale con la pelota el arquero. Se viene el contraataque Independiente. 2 contra 1 son. Va a intentar el arquero que pateaba. La pelota que se va por afuera. Y parece que un calambre de Testón. Parece haberse acalambrado el arquero Agustín Testón. El referee que lo asiste. Vamos a ver si puede continuar. Testón que se recupera, se para, tiene la pelota en sus manos y se va a venir la posesión de Asturiano. Vemos claramente que Independiente no quiere romper su esquema, sigue con la presión en mitad de cancha. El punta de Independiente que empezó a subir un poco más. Ojo que Independiente va a subir. La pelota que la tiene De Blas. Intenta jugar directo con Lencina, la recibe Benvenuto. Benvenuto que va a volver a descargar con De Blas. De Blas que va a buscar a Lencina. De Blas que se juega el mano a mano, la pierde y se viene el contraataque Independiente. 3 contra 2. Vuelve todo Asturiano. La pelota la recibe el 5 sobre la banda. Vamos Asturiano ahí, no nos desesperemos. Bien, la pelota que sale, Asturiano se vuelve a acomodar, Asturiano necesita salir, Asturiano salgamos de abajo. La pelota la recibe el último jugador del que hablábamos, la recibe el 17. Arranca la posesión de Independiente, posesiones largas, plantea Independiente. Hubo un salteo ahí, el último jugador que ya pasa a jugar de ala. Asturiano que sigue hundiendo con la pelota en los pies de Independiente. La pelota parece no haber seguido ahí en el lateral. No juguemos con los fulles ahí, Asturiano. Bien clavado abajo Asturiano, jugando con el resultado y sabiendo que Independiente sabe jugar con la pelota en los pies. Aprovechemos ahora Asturiano para salir. Fonbega que intenta la pelota con el 5 Independiente. Va a haber mano a mano, se tira al piso de Blas, recupera y al córner la tira Fonbega. Un Asturiano muy intenso, una cara muy distinta a la que vimos en aquella fecha con Argentinos. Sí, Independiente tampoco se desespera ni desde el juego ni tampoco desde la marca. Sigue esperando en mitad de cancha a pesar del resultado y de que quedan unos 7 minutos, que en este deporte es muchísimo tiempo. Sepamos que también Independiente sabe jugar con eso, es un equipo que sabe que el partido es muy largo, que queda mucho tiempo. La pelota que corre la va a recibir el arquero y arranca la posesión de nuevo de Asturiano. Parece haberse dormido Asturiano, la pelota que la partida del arquero la recibe Testón, son 5, no la recuperan y la tiene Fonbega. Y arranca el contraataque de Asturiano, la pelota se le va larga a la Encina que se reprocha y hay una nueva posesión para Independiente con 7:24 por jugar. Si te sumás recién en la transmisión, te recuerdo que Asturiano gana 1-0 y que en faltas van 3-1 también a favor de Asturiano. Sí, un poco una laguna estos minutos para el Asturiano, que recién fueron 3 jugadores a disputar una misma pelota, 3 jugadores del mismo equipo del Asturiano, y terminó en lateral para ellos, cuando podría haber planteado un contraataque mucho más prolijo. La pelota la tiene Independiente, recupera Benvenuto, la pelota que va para Lencina que va a probar el disparo, no se entendía, con Marani que había cruzado a buscar el pase directo al pivot. Y hay una nueva posesión para Independiente que está tranquilo, que sabe que el partido recién arranca, que le queda muchísimo. 7-0-2 por jugar, marca el tablero. Independiente sigue tranquilo. Independiente con esas posesiones largas. Asturiano que intenta salir, el arquero parece posicionarse para sacar la presión del Asturiano. Sigue con la presión, Asturiano, la pelota va directa y Testón que salía a buscar. La pelota recupera Independiente, va al choque Nico Marani y la pelota parece de nuevo ser Independiente. No nos quedemos en ese Asturiano, posicionémonos bien, la pelota la recibe Independiente, intenta salir Asturiano, vamos Asturiano con los pibes a evitar que Independiente nos hunda. Sigue la posición larga de Independiente que toca, cruza, cambia de posición, busca los salteos, parecía haber seguido la pelota lateral, va a plantear un mano a mano Asturiano. Ojo que estamos en línea, la pelota la recupera Benvenuto y hay lateral para Asturiano. Sí, está muy sólido defensivamente el Asturiano, a pesar de que lo han hundido un par de veces, los mano a mano pareciera no perder. Y un Asturiano que sabe jugar con eso también, sabe meterse bien abajo, sabe armarse bien como defensa, un equipo aguerrido, el de Vicente López, y vamos a buscar el segundo, la recibe Fernández que se da vuelta, patea, bien, eso hay que buscar Asturiano. Va a volver la posesión de Independiente, vamos a ver ahora cómo va Asturiano con la posesión defensiva. Va a intentar una presión nuevamente. Ojo Asturiano con esto, no quedemos en línea que va a haber mano a mano. La pelota que la mueve de un lado al otro Independiente.
sigue con la posición, la pelota que se va al córner, la tiene Lechu con la presión, el pase va directo al pivot, no logra conectar y bien Asturiano que no deja jugar a Independiente. Sí, y la presión no es muy intensa, presiona en 3/4 de cancha sin dejar jugar, pero no es intensa a más no poder. Aún así le es fructífera esta semipresión, por así decirlo. Y un Tincho Soiza que con la pelota en los pies se ve solo en la mitad de la cancha, comienza la presión de Independiente, Caremi que se saca un hombre de encima, se saca el segundo, parece haber full de Marani, la pelota la pierde y hay un 2 contra 1 por parte de Independiente, ojo que puede ser el empate de los de Avellaneda, la pelota parece ensuciarse un poco, Fernández que pone el cuerpo, se tira al piso, recupera, la sigue teniendo Independiente que intenta descargar y ahora va a haber posesión de Independiente que sabe que tiene la pelota en los pies, acomodémonos Asturiano, se juega el mano a mano el 10, va a intentar el bloqueo, se tira al piso Fernández, intenta tocar, la recupera, la agarra Independiente, Testón que duda y hay tiro de esquina. Y minuto pedido por parte de Independiente. Sí, una muy buena conexión entre Hermide y Souto, casi le da el empate al equipo de Avellaneda. Una desatención defensiva, más bien un desorden defensivo. Casi le brinda el empate con muy poco, la verdad, del equipo de Avellaneda. Aprovechamos nosotros también este minuto un poco para respirar. Recién primer minuto del partido pedido a falta de 5:06 para que termine esta primera mitad. Vemos un Asturiano muy sólido, esperemos que esto pueda prolongarse a lo largo del partido. Aprovechamos una vez más para agradecerle a la gente de Néstor Daiki, de Debbie Muebles, siempre bancando al futsal, @Néstor Daiki en Instagram, el mejor sushi de Capital. Si quieren aprovechar ya saben. Minuto que finaliza, suena la chicharra, los equipos parecen no volver al campo de juego, el juez que busca a Asturiano, Independiente que sigue con su charla, juez, vamos a buscar a Independiente y el juego va a seguir. Sí, salió Fernández en Asturiano, muy bueno lo de Fernández, jugó un par de minutitos, pero muy bueno desde el ataque. Pivotando como él sabe hacerlo, como es una de sus características principales, y también defensivamente, cuando lo hunden al Asturiano, él se para también de lo que sería el punta, y es muy, muy sólido defensivamente también. Y va a ser clave su rol, tanto el de él como el de los demás pivots, tanto de Asturiano como de Independiente, porque son dos equipos que están presionando bastante, que están sabiendo jugar en mitad de cancha y que están con líneas defensivas bastante abiertas, así que un pase directo al pivot va a ser clave. Intentaba Independiente, la pelota iba abajo, Testón que se exigía de la pelota de nuevo al córner. Como decía, va a ser clave el rol de los pivots para buscar romper con las líneas defensivas de ambos equipos. Se viene el tiro de esquina una vez más para Independiente, que ya suma 2 en estos minutos de tiempo. La pelota para el 5, defiende el enano Luján, la despeja, la tiene Fon y bueno, el bloqueo de Lucas Luján. Asturiano que no tiene que bajar los brazos. Fon que buscaba el mano a mano, son 2 contra 1. La tiene Fon, el enano Luján, va a patear al arco. Parece el topetazo, Fon al arco. ¡Gol! Gol de Asturiano, gol de Alfonso Vega. Lo grita con alma y vida el banco de Asturiano. Asturiano estaba más firme buscándolo y es el 2-0. Sí, se durmió Flores Lengo, el número 5 de Independiente, y una muy buena presión de Vega y de Luján, que como decíamos antes fue hasta último momento una duda en Asturiano, una buena conexión entre ellos dos, un casi penal para Asturiano, le otorga este 2-0 importantísimo antes de cerrar el primer tiempo. Y estaba bien Asturiano y lo estaba buscando, no nos vayamos con el resultado que queda un montón, 4.25 por jugar, la posición que la tiene Independiente, que sabe jugar con la pelota en los pies, Asturiano que hunde en 3/4 de cancha, va a buscar el mano a mano el 19, Independiente se exige de nuevo abajo Testón, que pareció no volver a mostrar signos de dolores físicos de aquella acalambrada que había tenido, un Asturiano que está muy bien desde la intensidad, un Independiente todavía muy tranquilo, pero sabiendo que queda muchísimo por jugar, 4.15, marca el reloj, que no se frena, nos comieron 2 segundos de cronómetro y queda una eternidad. Sí, desatención ya por segunda o tercera vez en el partido del equipo de árbitro que lo tenemos acá abajo. Sí, ya van varias veces en las que el reloj sigue contando y esto puede ser tanto un beneficio como un el lateral que va a ser Independiente sigue. Se me lengua la traba. Sigue hundiendo a Asturiano en la defensa, la pelota que va directa, buscaba un córner aparentemente
Es lo que reclama Independiente. Hay un nuevo minuto, está despedido por parte de Asturiano. Sí, le sirve este minuto para descansar un poco de esta victoria parcial que resulta importantísima en esta tercera fecha, ya que estos 3 puntos le sirven mucho al equipo de Vicente López para empezar a sumar y empezar a pensar en la clasificación, aunque sea. Y lo sabe Asturiano, sabe que tiene un rival durísimo enfrente, sabe que necesita los puntos. 3:59 marca el reloj, 2-0 Asturiano en goles, 3-1 en faltas. Por suerte no se volvió a cargar Asturiano con faltas y eso va a ser clave en lo que queda partido. Sí, si querés, te cuento cómo viene la tabla antes de arrancar esta tercera jornada. A ver, contámela. Bueno, antes de arrancar esta tercera jornada, Independiente tenía 2 partidos jugados, 6 puntos. Argentinos, 2 partidos jugados, 3 puntos. Newbery con 1 partido jugado, 3 puntos. Glorias con 2, 0 puntos. Y Asturiano con 1, 0 puntos. Estaban jugando Newbery y Argentinos antes de arrancar este partido entre Asturiano e Independiente. Y recordemos a la gente eso, que Asturiano tuvo fecha libre el fin de semana pasado, por eso la falta de un encuentro, que va a ser la modalidad de este grupo de 5, por eso hay una fecha libre y se reanuda el juego nomás. Independiente sigue clavado en mitad de cancha, la pelota que la tiene Asturiano, sabe que Independiente tiene que salir a buscar el resultado, va a buscar que empiece a subir el conjunto de Avellaneda, empieza la presión latente de Independiente, la pelota que la va a recuperar Luján se confunde con su amigo de Blas, son compañeros de equipo, muchachos, tienen el mismo color, pierde la posesión Asturiano y empieza una nueva rotación de pelota por parte de Independiente, que sigue muy tranquilo con la pelota en los pies, sabe a lo que juega y sabe a lo que vino también. Asturiano que intenta salir de mitad de cancha, de Blas que va a hacer la presión latente sobre la banda. Sigue la presión latente, no dejemos el mano a mano libre, la pelota la recupera Fon Vega, la presión es solo del 11 de Independiente, la tiene Lucas Luján, el enano, sobre la banda, recibe Fon Vega solo sobre el medio y sigue la posesión de Asturiano. Asturiano le sirve esto, le sirven posesiones largas, intenta el pase directo con el pivot, le traban a el enano Luján y esto es un 3 contra 2, ojo que puede ser peligroso, la pelota va a buscar el segundo palo, Testón que se exige, la pelota que la recupera Luján y ojo ahora Asturiano, no la perdamos ahí, intenta el mano a mano el enano Luján, la recupera Fon y es renueva recuperación para Independiente, está bien parado ahora Asturiano y acomódese Asturiano. Estamos bien parados abajo, se escucha el grito desde el banco de los suplentes de Valviares que acomoda a sus dirigidos, la pelota que la recibe el 19, patea al arco y la pelota pasa muy cerca del segundo palo de Testón, ojo con esto Asturiano. Sí, Hermide, que es de lo mejor de Independiente, del conjunto de Avellaneda en este primer tiempo, casi ya tuvo 2 o 3 oportunidades de gol para el descuento y para el empate en su momento, es de lo mejorcito que tiene Independiente en el partido. Le recordamos a la gente que nos salvó el travesaño apenas arrancaba el partido en 2 ocasiones bastante seguidas, la pelota que va a buscar directo Benvenuto con Soiza que recibe, se ensucia un poco ahí la jugada, va a recuperar el chino de Blas, que intentaba conectar de nuevo con Tincho Soiza, casi de memoria, porque no lo había visto. Esto parece ser otra falta que reclama todo el banco de Asturiano y suma la cuarta, ojo con esto, 2:20 por jugar. Sí, aún así Independiente sigue sin desesperarse, a pesar del 2-0, sigue esperando en mitad de cancha, sigue tocando y haciendo rotaciones que parecieran demostrar signos de no desesperarse o por lo menos no desordenarse en esto que queda del primer tiempo. Mantiene la tranquilidad Independiente, sabe que está ante un Asturiano muy aguerrido, con mucha actitud, con mucha pasión hoy y sabe que va a tener que jugar con eso y que el partido es muy largo. La pelota que la tiene Independiente, Asturiano que siguió hundiendo, Fernández que va sobre la banda, la pelota juega con el pivot, recupera Fernández y ojo que Independiente está bien parado. Va a intentar jugarse el mano a mano Fernández, llega hasta más de mitad de cancha. Bien lo de Fernández que llevó la pelota hacia el terreno de Independiente para intentar presionar ahí es donde va a tener que presionar Asturiano, que Independiente no lleve la pelota con el capitán, que ahora está de pivot y con una muñequera tan particular. Marani que va sobre la banda, la pelota que va sobre el pivot, el 9, el capitán del que hablábamos. Y ahí saque de arco para Asturiano, que sigue tranquilo, queda 1:43 por jugar, 2-0 Asturiano, 4-1 en faltas. La pelota que la recibe Marani sobre la banda. Independiente que empieza la presión sobre la mitad de cancha, intentaba el mano a mano. El 11 de Independiente que parece decirle algunas cosas al capitán de Independiente, se lo reclama todo el banco de Asturiano porque lo vio, lo vio todo el banco de Asturiano. Llama el árbitro a ambos jugadores, no sabemos por qué a Marani, porque fue claro, las palabras del jugador Independiente.
parece empezar a mostrar signos de desesperación el conjunto de Avellaneda. Sí, un boqueo entre Torres y uno de los más jóvenes del plantel de Asturiano, Marani, por una disputa de un lateral que a esta altura del partido me parece un poco sonso, pero bueno, los nervios, también la calentura un poco del partido te lleva muchas veces a esas disputas, a esas discusiones con árbitros y jugadores rivales. Y empieza a notar sin Independiente, que empieza a perder un poco la calma. 1.29 por jugar, la pelota que va directo de Soiza para Fernández, que la bajaba con el pecho. No se empieza a escuchar desde el banco de suplente Asturiano, sin full. No queremos cargarnos de faltas. La pelota que pateaba Independiente y otra vez Testón exigiéndose abajo. Bien hasta ahora la respuesta de Agus Testón. Sí, un puntazo de Trifone, a ver, para. La pelota la jugaba rápido Independiente, que buscaba el tiro. Y nada, rebota en Independiente y es posesión para Asturiano. Sí, Totó. Sí, como te decía, un puntazo de Trifone y una buena respuesta y rápida del arquero titular del Asturiano. Va a buscar a Asturiano la pelota directa con el pivote, o por lo menos hundir Independiente. Busca el mano a mano Tincho Soiza, va a jugar de nuevo con Caremi, que este sí va a intentar jugarlo. La pelota va directa para Marani y la recibe el arquero con un poco de dudas. En 3 tiempos se queda con la pelota en sus manos y Asturiano que está ahí plantado en 3/4 de cancha y empieza a hundir a Asturiano, empieza a rotar Independiente. La pelota que buscaba, el pase directo por el salteo sobre Marani, que recupera Fernández, la tiene Fernández y va a jugar con el cuerpo, que sabe usarlo. Intentaba meterse hacia el medio para patear, pero como lo decíamos, bien lo de Fernández y va a ser clave su rendimiento en el día de la fecha. Asturiano que intenta que Independiente no lo hunda, es la clave por la que pasa este partido. El Lechu que se hacía fuerte, Marani que no llega con la pelota sobre la banda, no hay nadie para recibir allá, en el córner donde está el banco de suplente de Asturiano, y es una nueva posesión para los de Vicente López con 25 segundos por jugar. Sí, los viajes de Asturiano en defensa son excelentes. Ahora empieza la presión, parece. Parece presionar Independiente, habiendo visto el reloj, sabiendo que queda poco tiempo, 15 segundos marca el reloj. Lechu que agarra la pelota y es un 2 versus 1. La pelota al piso 17. Bueno, se picó el primer tiempo. Bien Asturiano que busca la intensidad en cada pelota dividida. 10.8 segundos para finalizar este primer tiempo. Y eso lo sabe Independiente que va a presionar en esta. Va a subir Independiente en esta. Ya los vemos parados más de mitad de cancha. La pelota va directa con el pivot. Perfecto, que corra. 5 segundos marca el reloj. Va a tener la última posesión Independiente que la tira larga con el pivot, con el capitán Soiza que recupera. Marani que él la tiene. La pelota nos viene a la cabina y suena la chicharra final del primer tiempo aquí en la cancha de la Catedral en el barrio de Hurlingham. Asturiano 2, Independiente 0. Sí, nos vino la pelota, la devolví con el puño cual arquero. Sí, estuve rápido. Un partido muy correcto del equipo de Vicente López, que gana 2-0 ante el puntero que venía invicto. Parece unos conflictos acá con el árbitro. Y lo está haciendo sufrir, le está haciendo sentir el rigor y buen fútbol a Independiente. Llegaban los saludos para el arquero Independiente. Los leemos en el chat. Vamos a aprovechar este entretiempo para leer sus comentarios, para tranquilizarnos un poco. Y en unos minutos más vamos con el análisis de este primer tiempo.
Bueno, nos llega el dato de que Jorge Newbery y Argentinos Juniors empataron en la jornada de hoy y este es un resultado que también le sirve a Asturiano, que viene de una derrota con Argentinos Juniors y que hoy está haciendo un buen partido. Vamos a ver cómo sigue este segundo tiempo. Un primer tiempo que se lo vio muy sólido a Asturiano, muy aguerrido en la actitud. Eso es uno de los caracteres quizás más de los principales, más de los fundamentales que tienen los dirigidos por Valvidares. Un equipo aguerrido con mucha intensidad y eso se notó en esta primera etapa. Un Independiente que vino a jugar otro partido. Un Independiente que también quizá eso lo trae un poco de su experiencia en primera división, ¿no? Un Independiente recientemente descendido a la segunda categoría del futsal de la AFA y un asturiano que vino a eso, que vino a jugar con la intensidad, que vino a ir para adelante y a buscar el resultado que por ahora lo tiene. Es un 2-0, es un resultado corto, acotado. Un gol de Independiente lo pone en partido y queda muchísimo por jugar. Sí, esta victoria parcial le sirve mucho al asturiano teniendo en cuenta el empate final de Argentinos y Newbery, que empataron 2-2 y comparten la segunda posición de la tabla con 4 puntos. Esta victoria parcial lo pondría al asturiano en 3 puntos, a 3 del primero, que es al equipo que está enfrentando hoy. Bueno, y un primer tiempo impecable, la verdad, Asturiano. Si supimos darles con un palo y nos vinieron a buscar por el partido con Argentinos Juniors, de hoy podemos decir que fue un primer tiempo impecable. De todos los jugadores que entraron en los cuartetos en cancha, todos hicieron muy bien su papel, todos saben a lo que vienen. Y también muy importante, como siempre mencionamos, el papel del banco de suplentes, siempre alentando y tirando para adelante para que los de adentro sepan qué es lo que tienen que hacer dentro de la cancha, que es dejar la vida como siempre. Sí, hablábamos de un muy buen partido, de muy buen primer tiempo del asturiano, nada que ver con el partido que se jugó en 2 semanas, hace 2 semanas, perdón, aquí en la Catedral, teniendo en cuenta el gran rendimiento de los que ya son más chicos y de los que ya están asentados en este equipo de primera división. A gusto personal me gustaría ver algo más de set, me gustaría ver algo, pero por ahí en estos partidos que son más aguerridos, pero bueno, por ahí, déjame soñar, gato. Sí, un Set y un Pioli, ambos los jugadores 2001 que hoy integran el plantel de Primera División, que no han entrado tanto en el partido. Set que no ha entrado, Pioli que ingresó para una de las jugadas preparadas en aquella primer y única falta que hizo Independiente en el primer tiempo. Déjame remarcar esto, Toto, es un dato importante. La tranquilidad de Independiente también lo llevó a hacer pocos fulls y la intensidad de Asturiano lo llevó a cargarse en 4 faltas. Es un detalle no menor y que tiene que tener en cuenta Asturiano para este segundo tiempo en el que Independiente va a tener que venir a buscar el resultado y no hay que cargarse de faltas. Sí, también muchas veces es la presión que ejercen los equipos más grandes sobre los árbitros de no cobrar algunos fulls que a equipos menos poderosos sí se las sancionan. Vuelven, vemos aquí desde la cabina los árbitros hacia el estadio. Termina el entretiempo y volvemos con los relatos y la transmisión.
Los equipos que vuelven al campo de juego, vuelve primero Asturiano, no se ve en el campo de juego a Independiente. Se efectúan los cambios de banco típicos en el futsal de AFA y estamos tranquilos por ahora. Lucas Tapia que realiza los movimientos de entrada en calor. Hay cambio de arquero, aparente cambio de arquero para este segundo tiempo. Deja el arco Agustín Testón, ingresa con la 13, Lucas Tapia. Sí, vimos que se resintió de un golpe, de un calambre, pareció más una lesión muscular, Testón, así que veremos qué pasa. Por el momento pareciera que entra Tapia ya que tiene la pechera Testón y Tapia está realizando los movimientos precompetitivos. Sí, había mostrado en un momento un calambre Testón que después logró seguir con ese primer tiempo, con buenas intervenciones además. Lo exigieron bastante y pudo responder Agustín en el arco de Asturiano. Y podríamos decir, sí, que salvó, que fue un gran protagonista también de esta primera etapa, como todos los jugadores que ingresaron en el cuarteto de los de Vicente López. Vuelve Independiente al campo de juego y va a arrancar, ya nomás, el segundo tiempo. Sí, bueno, déjame comentarte los últimos partidos de Independiente. En la primera fecha le ganó 2-0 a Glorias, en la segunda fecha le ganó 3-1 a Argentinos. Bueno, ahora disputa la tercera fecha, en la cuarta tiene fecha libre y en la quinta jugará en contra de Jorge Newbery. Ahí estaba entonces el cronograma de los de Avellaneda. El 17 Independiente que parece seguir reclamando aquella jugada en la que disputaba verbalmente con Nico Marani. Los equipos que se preparan, va a entrar el mismo cuarteto que inició la primera etapa en Asturiano: Benvenuto, Marani, Caremi y Soiza. Ahora veremos por parte de Independiente quiénes andan al campo de juego para esta segunda mitad. Sí, en Independiente va de arranque Flores Lengo como en el primer tiempo, Cantone, Caruso y Torres. De momento pareciera que esos son los 4 indicados para salir en este segundo tiempo. Sí, los 4 que no tienen pechera nos dan ese indicio y va a arrancar entonces el segundo tiempo, el saque del medio que va a ser Independiente, si no me equivoco, con este nuevo saque del medio en el que ya no es necesario que 2 jugadores estén con la pelota en los pies. Protocolo que la verdad no entendemos porque contacto después hay en toda la cancha, pero bueno, son las nuevas normativas, el nuevo fútbol al que hay que acostumbrarse y que la pelota puede ir para adelante de mitad de cancha también, un dato no menor. Como vimos en uno de los goles de Asturiano en el primer tiempo, el saque del jugador Independiente fue directo hacia el campo de Asturiano. Sí, últimos 20 minutos de partido de reloj parado. Asturiano tiene que mantener la calma en este segundo tiempo y podrá llevarse estos 3 puntos que de momento no le están llevando mucho trabajo. Tiene que seguir igual Asturiano, tiene que saber que tiene que seguir con la presión, tiene que saber que tiene que seguir intenso, muy intenso como lo venía haciendo y va a plantear hasta ahora, por lo que vemos, el mismo planteo. Independiente que empieza a presionar, la pelota que la juega Marani para Caremi sobre la banda, suma la primer falta Independiente a 20 segundos de empezar el segundo tiempo y esto le sirve a Asturiano, que Independiente va a empezar a perder la paciencia en este segundo tiempo. 20 minutos es muchísimo tiempo. Sí, ya de arranque vemos un cambio en el sistema defensivo Independiente que empieza a presionar en esta primera línea de Asturiano, que va a empezar a buscar el pelotazo largo. Y como mencionábamos en el primer tiempo, va a ser clave el rol de los pivots. Ahí va Tapia con la pelota directo para Benvenuto, que no conectaba, recupera Independiente y parece haberle tirado a Benvenuto. Ojo, porque parece haberle tirado el aductor a Benvenuto. Mati, tirate al piso el cambio. Ojo con esto porque puede ser una lesión clara de Benvenuto, que venía de recuperarse de otra lesión muscular. El pelotazo queda en la zona baja de Tapia, que la tira fuera para recuperarse. Y ojo con esto, Sí, un pelotazo de Torres, el número 17 en Independiente, directo a la panza, a la zona abdominal, que eso es de los que duele muchísimo. Está recuperándose el arquero asturiano. Y lo vimos justo desde acá, el momento en el que sufrió el tirón Benvenuto fue directo a poner la mano ahí abajo, ahí atrás, donde tira el aductor. Y esperemos que esto no sea grave para Benvenuto, que volvía de otra lesión muscular, que estaba haciendo un gran partido. Empieza la rotación de la pelota por parte de Independiente. Recibe sobre el medio solo el pase al pivot que sirve y va a jugar a eso Independiente. Sabe que Asturiano lo va a presionar y va a intentar buscar el pase directo al pivot. Van a ser ambos los planteos, tanto de Asturiano como de Independiente, pero con la única diferencia en que en la defensa
Asturiano va a ir a presionar, Independiente va a buscar la presión latente sobre la mitad de la cancha, el tiro potente con la uña, sáquenle la uña, esa pelota respondía a Tapia, que está fresco, podríamos decir, y se ve un Independiente más intenso. Sí, un puntinazo de Flores Lengo tras una muy buena jugada colectiva del equipo de Avellaneda. Casi le da el descuento, pero lo salvó Tapia. La pelota que intentaba pasar por la tercera línea defensiva de esa marca en el córner, Soiza que estaba atento, punteaba para sacarla al lateral. Independiente con un chip completamente distinto al del primer tiempo, Asturiano que tiene que jugar con eso. La rotación que la tiene Independiente, va a plantearle mano a mano, van a sacarla para afuera con el 14, se busca el salteo de Blas que no seguía con la marca, el puntinazo de nuevo de Independiente y otra respuesta de Tapia. Atento con esto Asturiano, hay que salir de atrás, se viene el córner del conjunto de Avellaneda, tratamos de buscar manera de ver al jugador que va a hacer el córner, la pelota que sigue sumando segundos de tiempo. Va a buscar el fondo, la pelota para el 17, la frenaba con la cara Tincho Soiza que lo grita con alma y vida. Está muy bien Martín, hay que gritarlo así. Busca la 11, la jugada preparada Independiente. Sí, ahora se juega en campo de Asturiano que no logra salir de estas ocasiones repetidas del equipo de Avellaneda. La pelota que la recibe el pivot, el jugador que va a jugar de espalda el partido, busca el bloqueo. El Lechu Caremi, el mano a mano que plantea el 14 Independiente. Otra respuesta de Lucas Tapia, la pelota la tira afuera. Soiza, parecía haber un cierto full en la presión de Independiente y empieza a picarse el partido. Asturiano que se desordena, no entremos en esa nosotros. 18-18 marca el reloj, 2-0 por parte de Asturiano el resultado si te sumaste recién, y ya tiene una falta en su favor Independiente. Buscaba el remate al segundo palo Independiente, la pelota que no la recupera, se viene el descuento, Independiente patea al 5, la pelota se va lejos del segundo palo, hay que despertar a Asturiano. Sí, 4 ocasiones claras en este arranque de segundo tiempo por parte de Independiente. Lo pone un poco contra las cuerdas a Asturiano estas en apenas 2 minutos, unas 3-4 ocasiones claras para el equipo de Avellaneda. Y se está salvando Asturiano que tiene que entender por dónde pasa el partido, planteaba el mano a mano el Lechu Caremi que no le salía. Hay lateral para Asturiano. Empieza a calentarse su Independiente con otra cara también. Empieza a calentarse con los árbitros y con su propio rival. Y hay que estar tranquilo Asturiano, que como decíamos antes queda muchísimo por jugar. De Blas que roba atrás, y esto es un 3 contra 2 por parte de Asturiano. La pelota se le va larga al chino, la pelota la deja arriba y eso lo tiene que haber visto el juez. La plancha que quedaba sobre el pecho del jugador de Asturiano, y esto alguien lo tiene que haber visto, porque es una clara roja para el jugador de Independiente. Sí, roja. Dejó la pierna una vez que había rechazado el jugador Torres. Ya tuvo varios inconvenientes en el primer tiempo, pero es de roja. Esto tendría que haberlo visto el árbitro, deja la pierna muy arriba el jugador Independiente cuando despeja. Dejó la plancha que impactó sobre el pecho de Blas, que parece recuperarse. Y no entremos en esa, nosotros Asturiano, que ellos van a querer ensuciar el partido. El resultado es a favor de lo de Vicente López. Sigue hablando de más el jugador Independiente. La posesión va a ser por parte de Asturiano, que como sabemos van a tener posesiones cortas porque Independiente va a empezar a presionar. La pelota la juega Tapia con Fon Vega. Vega que juega para De Blas. Empieza a subir la presión Independiente. De Blas que juega con Lucas Luján. Lucas Luján que vuelve a jugar con De Blas y empieza a subir Independiente. Hay falta una vez más por parte de Independiente y es la segunda en 17:33 por jugar. Independiente se desespera en vano, ya que el partido es muy largo, este segundo tiempo es largo y el resultado es 2-0 nomás. Dale. La tiene Lencina sobre la banda. Disputado el balón sobre ese costado el nuestro, el de acá. No se supo muy bien para quién fue la pelota. El juez al lado del banco Independiente decide darle la posesión al conjunto de Avellaneda y se viene con el arquero jugador Independiente que va a buscar el tiro. La pelota que se juega en el córner, no pueden devolver con el arquero. La pelota se va al lateral. Independiente que pasó de unos primeros 2 minutos de partido intensos a empezar con las equivocaciones. Empiezan a jugar las sensaciones, los sentimientos. 17 minutos por jugar. Tiene que saber esto Asturiano que el partido es muy largo. Tapia que juega la pelota larga, busca a Luján, el arquero que se choca con el de su equipo. No sé qué cobra el juez. Mal cobrado, a mi parecer, una primera falta para Asturiano. No
No estoy de acuerdo. Una falta que el árbitro no vio claramente, que el jugador Independiente choca con su propio compañero, el 14 que quedó mal parado Asturiano en esta, la buscaba el 8 de Independiente que pifea al piso, va de Blas, salta Lencina con alma y vida, la pelota la saca el enano Luján y tranquilo Asturiano, respira ahora, hay que acomodar las marcas, había quedado mal parado en esa los dirigidos por Olvidares. Empieza a sentir la jerarquía de Independiente el asturiano en este segundo tiempo. Y hay que estar tranquilo Asturiano, que el partido es larguísimo, intentaba Independiente, la pelota la recibe Tapia que intenta un tiro al arco. Tenemos que tranquilizar Tapia, tenemos que tranquilizar nosotros. Asturiano que tiene que saber jugar con el resultado y con el tiempo que ambos tienen a su favor. El reloj sigue corriendo. Hay que acomodar la defensa Asturiano, no podemos volver a quedar mal parados. La pelota la tiene Independiente, sigue con su movimiento de pelota. Va a buscar siempre el mano a mano con el 14. El pivot que recibe, el Encina que tiene que jugar sin la falta. No nos carguemos de faltas Asturiano. Hacen los cambios de marca. Ahí va fuerte al choque Fonvega. Sigue la rotación de Independiente que busca el pase con el pivot sobre la banda de fondo. Pierde la posesión Independiente y esto es un respiro para Asturiano. Sí, Asturiano que en el primer tiempo, a pesar del 2-0, seguía presionando, Independiente que a pesar del 2-0 seguía esperando. Y ahora se invirtieron los roles. Ya que Independiente empieza a estar presionando y Asturiano empieza a esperar un poco más en mitad de cancha. A Fonvega que lo cargan dos jugadores. Hay falta bien cobrada por el árbitro del encuentro. Lo marcaban de a 2 a Alfonso Vega. Y esta es la segunda para Independiente en 15:45 por jugar. Lencinas que está allá, pidiendo la pelota, parado en mitad de cancha, recibe de cabeza, no había nadie acompañándolo al segundo palo. De Blas que no llegaba. Y esto va a ser una nueva posesión para Independiente. Va a buscar nuevamente el pase directo los jugadores Independientes para quebrar con la presión de Asturiano. El salteo que no podía defender Lencinas, que ahora va a presionar sobre la banda. Intenta recuperar fuerte Lencinas, hacia donde hay que ir, pero sin falta. Mati, por favor, suma la segunda Asturiano y hay paridad en las faltas. No así como en el resultado. 2-0 Asturiano en los goles, 2-2 en las faltas, 15-19 por jugar. Sí, Independiente genera un poco más ahora que Asturiano y un poco más también en relación a su primer tiempo. Empieza a buscar al pivot y empieza con los mano a mano que le sirven mucho al equipo de Avellaneda. Tienen que intentar plantear eso Independiente, el mano a mano sobre Asturiano, porque es ahí donde la presión baja, la defensa baja y se hunde, y es donde juega más como Independiente. El salteo que no podía cortar, Soiza se da vuelta el pivot que busca el segundo palo, no lo acompañaba. No lleva a ver el número del 19 de Independiente. Sí, esto genera un poco el primer salteo al pivot, genera que el equipo se hunda y no es favorable para el asturiano. La pelota la buscaba Fernández, la bajaba. Parecían reclamar mano los jugadores Independientes, no se cobró nada. Y Asturiano que queda mal parado una vez más. Luján que busca cerrar el salteo con el pivot. La pelota que viene, se juega rápido sobre la banda, hay un rebote en el Lechu Caremi y hay un lateral para Independiente en 3/4 de mitad de cancha en campo de Asturiano. Parece haber relajado un poco la intensidad con la pelota en los pies Independiente, que sin embargo sigue buscando resultados, las rotaciones que se dan, los movimientos, la jugada preparada de Independiente que va a buscar el tiro al arco Manu Fernández, que trababa y parecía otra lesión física. Ojo que le tiró ahí el aductor. Parece tener dudas Fernández en seguir o no. Tírese Fernández si le duele, tírese. Se duerme Asturiano en este córner. Fernández que pidió tarde el cambio por lesión, no pudo poner la pata ahí y hay gol de Independiente que se pone 2-1 en el marcador. Sí, gol de Montenegro tras una jugada de córner, un córner realizado por Escande. Hace el descuento por una desatención defensiva en un córner, lo pone en partido de una manera bastante sonsa el equipo de Avellaneda, pero muchos resentimientos musculares pareciera haber. Y tuvo que venir por ahí el descuento de Independiente que no lograba con la pelota en los pies generar ocasiones de gol, viene por una desatención quizá de Asturiano más que por una virtud de Independiente el descuento y sabe que ya está en partido Independiente. Vuelven ambos equipos a jugar como si el resultado estuviese en cero. Presiona a Asturiano y hay una nueva falta aparente de Asturiano del Lechu Caremi y es la tercera para Asturiano. Sí, conversamos también que la jerarquía de este tipo de equipos también hacen que los árbitros empiecen a cobrar a favor de los mismos. Por ahí
algo sonso, por ahí una verdad, pero yo elijo creer. Sí, hay la pelota que le recibe el pivote del 15 que patea el arco, Tapia que da rebote, la recupera Luján y está bien para Independiente. Juguemos con la posesión Asturiano, la pelota la tiene Luján, busca el salteo con el pende, con Tincho Soiza que tiene la pelota, no tiene pase, no sabe a quién dársela, no puede jugar con Tapia, y va a haber tiro libre indirecto adentro del área para Independiente. Sí, está mal cobrado porque no fue un pase, es lo que le reclaman los jugadores asturianos. No fue un pase, sino el arquero atajó incluso con las manos. No estoy muy de acuerdo en que esto se cobre y tampoco sé si se cobra, pero en todo caso no fue un pase de Lucas Tapia, más bien fue una tajada que genera un rechace y que la pelota quede en Caremi. Y ahí está la desatención propia también de nosotros, acá en la cabina de transmisión. Recuerdo, gracias al comentario de Toto, que la pelota no había sido un pase por parte de Tapia, sino que había sido un rebote de un tiro al arco. Un segundo tiempo de Tapia, la pelota que la recibía Luján. Y bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Que el reclamo de los más pesados sobrecae también en las decisiones arbitrales. La duda siempre puede ir para otro lado más que para uno. Tratemos de pensar que no, tratemos de pensar que los árbitros están haciendo su trabajo y se va a venir el tiro libre. Patea Escande. Es indirecto, por lo que sabemos del reglamento, este tiro es indirecto. Y se viene la preparada Independiente. Defiende bien Asturiano la pelota, la recibe el Encina que despeja. Y Asturiano logra defender una de las polémicas de la fecha, si no la polémica de la fecha. Vuelve Asturiano al partido. Buscaba la doble defensa Fonvega, que parecía caerse de nuevo en una desatención con su jugador. La recupera Fonvega y va, está solo, sabe que está solo contra dos. Le tiran el camión sobre encima, Caremi que traba, recupera el balón y hay posesión para Asturiano. El partido empieza a complicarse, las decisiones arbitrales residen de manera negativa en los bancos de suplentes de ambos equipos y se está empezando a picar esto, de 13-10 por jugar. Sí, empieza a hervirse un poco el partido, mientras tanto Independiente realiza un completo. Y hay un 3 contra 1 por parte de Independiente. Asturiano quedó mal parado, la pelota le tiene el 19, pega el segundo palo, no llega al 15, el arco que se mueve para todos lados. Sí, lo que decía justo el que acaba de ingresar, Hermide, de lo mejorcito que había sido Independiente en el primer tiempo. Acá el pase es impreciso para su compañero y por eso Bogni no llega a concretar y a empatar el partido. Y Tapia que se toma el aductor, ahí, la parte de atrás, en la pierna izquierda. Esperemos que no sea nada así, hay que seguir el partido. 13 por jugar, marca el reloj. 2-1 en favor de Asturiano el resultado. Y ahí está, el ingreso de Lucas Tapia, lo que mencionábamos de Lucas Tapia, de Lucas Pioli, lo que mencionábamos en el primer tiempo. Empieza a sumar minutos el 2001 de Asturiano. Y busca eso Independiente, busca plantear el mano a mano y si no puede el mano a mano busca eso que están viendo ahí, el pase directo en el pivot, busca el doble bloqueo Asturiano, no sabemos qué cobra el juez, creo que falta en favor de Asturiano, suma la segunda Independiente que empata en el marcador de faltas, suma la tercera Independiente, discúlpenme, 3-2 en faltas Independiente, la pelota que buscaba directa de Blas con la encina de pivot. Sí, una falta realizada por Hermide, el recién ingresado. Y un poco lo que decíamos, Independiente es muy superior a Asturiano en estos momentos. Y si mantiene la calma va a poder conseguir el empate. Y tiene que mantener la misma calma Asturiano con la pelota en los pies, que sabe que después con la presión tiene que ser fuerte. Recupera el pivot de Independiente. La pelota que va sobre el 19 que patea, bloquea a Lucas Pioli, que se ha aguerrido como él solo. Y tiene que usar un poco esa actitud para sacar el equipo adelante. Asturiano que se está quedando. Sí, un muchacho que juega este tipo de partidos, combativos, aguerridos, que sabe meter cuando es necesario. La pelota salía directa para el 15 Independiente que buscaba el tiro directo. Estaba bien la intención, sale mal el disparo. 12 marca el tablero. Van a quedar muchas oportunidades. Independiente tiene que estar tranquilo, que el partido es largo y Asturiano tiene que saber jugar a lo que jugó en el primer tiempo. No tiene que perder los parámetros Asturiano de lo que estaba haciendo tanto con la presión como con la pelota en los pies. Pierde de nuevo la pelota Asturiano. Lucas Pioli que es fuerte sobre la banda. Hay un pie abajo por parte del jugador Independiente y suma la cuarta y va a haber amarilla. La primera amarilla del partido. Sí, la primera amarilla del partido para Bogni, el jugador de Independiente. Y un poco lo que decíamos también. Pioli gana esta pelota combatiéndola con el mismo 15 que luego, tras la desesperación de no tener una inferioridad numérica en su campo, realiza la falta que es la cuarta de Independiente. Y ojo con este detalle, es la cuarta falta de Independiente. A 2 de llegar al tiro libre directo
la famosa sexta falta, y ojo porque esto puede ser un condicionante importante para Independiente, que si suma una más va a tener que empezar a cuidarse con la defensa. La pelota que la recupera Fonvega, lo van a marcar de 2, intenta el mano a mano Fonvega, va a ir a trabar, van a trabarle Encina y Fonvega, ambos van a trabar el despeje que rebotaba en los jugadores de Asturiano, la pelota que se va por detrás de la pared de la cancha y va a haber lateral para Independiente. Sí, gran rotación desde los cambios, mientras vemos la lesión de Vega, gran rotación desde los cambios en Independiente, entraron Cantone y Torres, también jugadores combativos y aguerridos para este tipo de encuentro. Y se empieza a notar en Asturiano los problemas físicos, de un partido intenso y de un estado físico que quizás no es el mejor, producto de, bueno, de lo que uno ya sabe, ¿no? de las pretemporadas, de los entrenamientos y demás. Empiezan a verse complicaciones físicas, ya lo vimos en Testón, lo vimos en Tapia ahora en este segundo tiempo, en Fernández, en Fonvega, muchos jugadores que están presentando complicaciones físicas. Esperemos que no sea nada importante, que Asturiano pueda seguir, que no empiece a cancelar jugadores en la rotación, porque va a necesitar esto Asturiano, rotar de cuarteto bastante rápido, porque es un partido que plantea eso, plantea la intensidad. Independiente que empieza a mover la pelota, Asturiano que quedó muy mal parado en esta, empieza a hundir la pelota, recupera Pioli, parece haber falta, una vez más no cobra nada el árbitro cuando el 8 Independiente ponía el pie por sobre delante del anticipo de Pioli, y va a haber una posesión más para Asturiano. Sí, un muy buen ingreso de Pioli en estos minutos que le toca a Ale. Intentaba de Blas el mano a mano, la pelota que se va larga, era bueno el intento de igual manera del chino de Blas, y la pelota la tiene Independiente ahora. Sí, decía, muy buen ingreso de Pioli, que ingresó para esto, para combatir, y está siendo muy fructífero para el Asturiano. El mano a mano que intentaba el planteo de Independiente quedó mal parado en este Asturiano. Va a plantear el mano a mano el 14 que patea el arco. Tapia con una buena respuesta una vez más, cerrando el arco de los de Vicente López. Hay que estar con esto atento, Asturiano, que empieza la rotación. Salió de Blas, entró Soiza. Y va a necesitar esto Asturiano, mucha intensidad y mucho recambio. Esperemos por eso que no empiecen a lesionarse jugadores. La pelota que iba directo al arco, la recupera Tapia y se la da para Soiza. Soiza que busca con la Encina, la pelota se va caminando por el lado izquierdo del ataque de Asturiano y va a haber posesión una vez más para Independiente. Sí, Asturiano espera, Asturiano combate, pero desde el juego no encuentra una comodidad, no encuentra comodidad del todo en este segundo tiempo. Sería ideal para Asturiano encontrarse con un gol que lo vuelva a depositar en esa ventaja de goles que tenía. Buscaba el pase directo con el pivote Independiente. El bloqueo de Encinas manda la pelota de nuevo a ese costado que está bastante sobrecargado en la pelota del juego. Presiona a Karemi sobre esta banda, pasa la pelota directa, recibe Independiente, va a presionar ahí Encina, donde no puede salir, busca el pie a pie del jugador Independiente. La pelota la tiene Tapia y parece haber una nueva falta para Asturiano. La fabrica Tapia. Independiente llega a la quinta. Independiente llega a la quinta falta y hay un tiempo pedido por parte de Independiente, ¿no? Por parte de Asturiano, de este lado el Valvidares. Ah, no, fue para avisar de la quinta falta. Ahí está, se avisaban los árbitros con la chicharra del tablero que confundió a la transmisión. La pelota que la pierde Tapia y va a defender este tiro. Patea Independiente. Bloquea Tapia, la pelota se va pidiendo permiso por la línea de fondo. Mencionábamos esto, Independiente a falta de 9.56 por jugar, llega a su quinta falta y va a ser un condicionamiento enorme porque no tiene que hacer ninguna falta más. Sí, aparte en este tipo de partidos, como decíamos antes, combativos, este tipo de faltas, este tipo de condiciones sirve mucho. La pelota que buscaba con el tiro Independiente, que va a intentar empezar a probar eso, un Asturiano que cada vez empieza a hundirse más. Independiente va a tener que buscar esas resoluciones, el tiro directo o un pase directo y un apoyo al pivote en la zona en la que pueda. Va con la preparada del tiro de esquina de Independiente, esperemos que no sea gol de nuevo como el anterior. Asturiano despierto, vuelve la pelota ahí, que no salga de ahí Asturiano, la pelota que sale, Karemi que desviaba esa pelota y se va por la línea de fondo, una vez más, ese fondo, el fondo izquierdo, donde se está jugando la mayoría del partido. La posición es una vez más de Asturiano, la presión latente Independiente, la pelota directa con Soiza que intenta bajarla, la recuperó, la pelota se va por línea de fondo, en este caso la de acá, la de abajo nuestro, hay lateral para Independiente y un Asturiano que sigue con su presión, un Asturiano que sabe por dónde tiene que pasar el partido, tiene que ir a presionar, que no pase esa pelota. Pioli que buscaba, Pioli recupera la pelota y la tiene Karemi, se va mano a mano con el arquero, Karemi se le va, Karemi contra el arquero que tapa, el arquero que va a buscar, rebota sobre Soiza. Buena respuesta en este caso el arquero Independiente. Sí, una lástima esa, porque la verdad que un 3-1 a falta de 9 minutos y con 5 faltas era muy favorable para el equipo de Olivo. Tranquilo Asturiano ahora que no tenemos apuro, se equivoca en la salida Independiente producto de la presión de Asturiano
es por ahí Asturiano, es la presión la que nos va a sacar de esta. La pelota la tira directa a Pioli, es mal sacado. Lucas ahora es sobre la banda, se la dejó mal puesta Marani y un jugador nuevo en el piso de Asturiano. Es esta vez Karemi, el Lechu, un nuevo jugador en el piso de Asturiano. Y sí, ante la presión constante del equipo de Avellaneda empiezan este tipo de vivadas, bichadas, como se dice en la jerga. Sí, pero el árbitro pide el cambio para Karemi, que esperemos que pueda volver a entrar, que es un jugador determinante en el ataque de Asturiano. Ingresaba el que pedía acá la cabina de transmisión, ver cómo se desenvolvía en este partido. Entra con la 25, Agustín Set. Sí, minutos para el chico, minutos para el joven en este tipo de partidos que son importantísimos. Y no se achica Pachón, que recupera la pelota y la tiene Soy, se va a buscar y se viene Pachón, se le va larga a Agustín. Y tenía la oportunidad Pachón, que la va a tener, otro jugador muy determinante en el ataque de Asturiano, el más chiquitito de este plantel, que ya le va a quedar alguna. Asturiano que sigue con la presión, el pase directo que iba sobre el pivot, Pioli que llega tarde con el anticipo, recupera Marani y va, y ojo porque está bien parado Independiente, la pelota que va, despeja Independiente, la pelota es de Asturiano, suma otro lateral más Asturiano, que tiene que saber que no hay que buscar esa pelota Asturiano, pongámosle paño frío a este partido, pero ojo con la diferencia de gol que es muy poquita. Sí, un equipo de Asturiano que ahora mismo se encuentran varios jóvenes, que están Pioli, Marani y Set, que son tres de los más jóvenes del plantel. Y un Asturiano que empieza a sentirse un poco más cómodo quizá con este segundo tiempo. Pioli que buscaba el disparo directo, rebota en el jugador Independiente y va a haber un córner, si no me equivoco. No sabemos bien si fue córner o lateral. Asturiano que necesita encontrarse con un gol que lo deposite con la ventaja de 2 goles de nuevo a falta de 8:46 por jugar. Recordemos que Independiente llegó a su quinta falta, y esto es un gran condicionamiento para lo que queda del segundo tiempo. La pelota que pasaba directo con Agustín que buscaba, no lograba conectar y va a haber lateral para Independiente. La pelota la recupera Marani que va a probar el disparo. Buen bloqueo del jugador Independiente que no se dejó llevar por el enganche de Marani. Buen bloqueo por parte del jugador Independiente que gritó todo el banco como si fuese un gol. La va a trabajar Asturiano ahora. El lateral lo va a hacer Soiza. Va a buscar Pioli el tiro directo. La pelota queda sobre la línea, patea. Nadie busca con la zurda Pioli el despeje, el rebote del jugador de Independiente. Y hay un nuevo tiro de esquina. Sí, una de las virtudes de Pioli, como hablábamos antes, el golpeo con las dos piernas, el golpeo desde lejos. Es muy favorable para el equipo y sobre todo para él, teniendo en cuenta sus características personales. Sí, es un detalle que siempre distrae del jugador quien lo marca, no saber con qué pierna va a disparar. Buscaba de Blas la habilitación para Set, para Pachón, que no lograba conectar. Ya le van a llegar a Pachón, ya le van a llegar. Asturiano que busca de nuevo la presión. Con De Blas como punta, Soiza y Pachón como alas y Pioli como último jugador que sale hasta ahí para seguir a su defensa. La pelota que sigue, va la pelota derecha para Pachón, patea, Tapia con otra buena respuesta. Y ojo con esto Asturiano, salen ambos chicos, como mencionábamos, del plantel y quedó mal parado en este Asturiano. Patea el 13 Independiente, la pelota se va afuera, se cae un cartel y va a haber un respiro acá para Asturiano. Sí, la jerga dice que los cambios no se realizan cuando el equipo está defendiendo, ya que el equipo que ataca tiene toda la potestad de atacar en el caso de que quiera, así que no debe realizar los cambios cuando defiende, esa es una cuestión básica. Y hay que estar atento con eso Asturiano, que ahora tiene la posesión, Independiente que espera una vez más en 3/4 de cancha, la pelota va directa sobre Lencinas que está actuando de pivot, se le escapa a Lencinas, un poco entre la suela, un poco entre el piso y la pelota. Y va a haber una nueva posesión para Independiente. Se gritan los gritos, se escuchan los gritos desde afuera para el plantel asturiano que no debe relajarse, recupera De Blas sobre la banda, se le va, buen intento igual el de Blas en la presión, que busca ganar un lateral, pero no, esto va a ser lateral para Independiente, 7:40 por jugar. Le recordamos al que recién se suma que Asturiano vence 2-1 de manera parcial a Independiente y que el conjunto de Avellaneda está en su quinta falta, está en penalización, una falta más que no sea infracción. Pondrá la pelota en favor de Asturiano en el punto de la sexta, para un intento de tiro libre directo. La posesión de Independiente que busca plantear una vez más el mano a mano. Se sobrecargan las bandas de Independiente para buscar el mano a mano del lado opuesto. Está allá el habilidoso Independiente que entra sobre el medio de cachetada de borde externo, deposita la pelota sobre el 19. Independiente que sigue con la posesión larga, sabe que Asturiano puede empezar a salir y necesitaba esto Asturiano necesitaba empezar a subir, que Independiente se equivoque con la pelota en los pies. Hay un minuto pedido por parte de Independiente
con 7-0-7 por jugar. Sí, y es lo que necesita Asturiano, orden defensivo y cuando ataca ser punzante. Tiene una de dos por el momento, le falta en 3/4 o en la parte final llegar un poco más, por así decirlo, prolijo en los últimos metros, pero está bien defensivamente. Sí, necesita patear más al arco Asturiano, necesita volver a hacerle sentir el rival al arquero Independiente y necesita volver a encontrarse con chances, que lo depositen de nuevo con aquella ventaja de 2 goles que supo tener a finalizar el primer tiempo y empezado apenas este segundo. El partido que por ahora se encuentra más o menos en un bache, un Independiente que había empezado muy intenso en los primeros minutos de esta segunda mitad, ahora vuelve a una faceta en la que van a utilizar como mayor recurso la posesión. Saben que Asturiano puede llegar a confundirse con la presión en un quedar mal parado. Sonaba la chicharra, parecía aparentemente finalizarse este minuto. Vuelve Asturiano una vez más, primero a la cancha. Independiente que sigue, lo va a buscar el árbitro. Agradecemos una vez más a la gente de Debbie Muebles y de Néstor Daiki, @NéstorDaiki en Instagram, el mejor sushi de todo Capital. Agradecemos a los amigos que bancan como siempre al Asturiano y al futsal. Y se va a reanudar nomás. Luego de este minuto la pelota va directa a la Encina, que busca poner el cuerpo. El jugador Independiente que recupera la pelota de Blas que intentaba. Y acomódese ahora Asturiano, la pelota que la va a tener Independiente con sus buenas posiciones. Recupera de Blas, y ojo porque queda mal parado, la tiene de Blas que busca mano a mano. Va al piso bien el jugador Independiente, lícito el quite, por eso no se queja de Blas. Que nada más intentaba levantarlo del piso para evitar el tiempo, que empieza a ser un enemigo además de los rivales para Independiente. Pero queda muchísimo, 6:53 el marcador. Intentaba directo Fonvega en búsqueda de un desvío de Luján. Va a haber saque de arco para Asturiano, necesita tranquilidad Asturiano en cuanto a lo hablado, pero no en cuanto a la presión. Tiene que saber que tiene que subir las líneas. La pelota va a ir directo sobre el pivot cuando Asturiano presiona. Ahí estaba lo que mencionábamos. Recibe el capitán de Independiente, Fonvega, que logra presionar. Tapia que va con el pie para sacar. La presión va a recaer sobre Luján. Buscaba la sexta falta Luján con un bloqueo. La pelota tiene que ir directa al pivot, recibe la Encina y va sobre la banda. Va sobre la banda y le tiran que está por atrás. Busca la Encina, el pase para atrás. Hay un choque fuerte sobre los carteles de chapa. Esperemos que esto no sea nada. Se paran los jugadores. La Encina que se va a quedar a vivir. Y esto va a ser córner para Asturiano. Sí, debe meterse en esta intensidad del juego, por ahí bajarla un poco, pero no debe meterse en la intensidad del boqueo o de lo que es extra futbolístico. Debe meterse en lo que es meter y ser aguerrido, pero no irse de lo que es futbolístico. Tiene que ser intenso Asturiano, como decíamos, en la presión. Tiene que saber cuándo poner la pata y cuándo no. 6:22 el marcador, quinta falta, penalización tiene Independiente, 2 nada más tiene Asturiano. Independiente empieza a jugar contra reloj, contra faltas y también contra el resultado, que es por un gol en contra. Fonvega que intenta el disparo, que rebota en el 2 de Independiente, que está defendiendo la vida hoy. Hay un lobo lateral para Asturiano y puede presionar acá sobre la salida Independiente. El capitán de Independiente que sube con las líneas de pivot. La pelota va directa a la Encina, que necesita esto Asturiano, necesita el tiro directo al pivot. Alguna va a poder conectar. Sí, necesita conectar con el pivot, con Lencinas, en este caso con Fernández, en caso de que fuera él, pero esto necesita. Está un poco errático en ese último pase Independiente. Le recordamos a la gente que recién se suma a la transmisión que Asturiano gana 2-1 este encuentro a falta de 5:55 por jugar y que Independiente está en penalización de faltas. 5 faltas, Independiente 2 faltas, nada más Asturiano. 5:51 marca el tablero. Independiente sabe que tiene que empezar a jugar de manera más directa porque el resultado se le viene encima. Buscaba el mano a mano, recuperaba el enano Luján, la tiene la Encina que no logra darse vuelta con la pelota en los pies. La posición es de nuevo de Asturiano, que tiene que estar tranquilo, no perdamos la intención. Independiente que busca el pase directo con el pivot. Van a ser esas las llaves de este encuentro. Van ambos a disputar arriba. El enano Luján que logra hacer un rebote, no lograba quedarse con la posesión. De Blas que va a ir a buscar sobre la banda. El 11 Independiente, muy intenso, con buenos controles hacia adelante. Va a jugar el mano a mano de Blas, que logra el bloqueo. No se tire de Blas, que nos van a cobrar. La pelota va directa de Tapia, que toca el techo. Y esto va a ser lateral en mitad de cancha para Independiente. Le recordamos a la gente que cuando la pelota toque el techo se efectuará un lateral así, de mitad de cancha, como fue recién. Independiente ya tiene la posición de la pelota. Lucas Pioli que vuelve a la cancha para marcar el pivot. El 11 Independiente que hace el control orientado, busca el directo con el pivot y Asturiano va a la contra. Ojo que quedó mal parado Independiente, vuelve. La pelota la tiene Karemi que patea al arco. Karemi que amaga al arquero, no logra sacarlo, la tiene de Blas, al piso va el arquero, la tiene Fonvega que va a patear al arco. Vega bloquea al jugador Independiente
un Independiente aguerrido abajo. Asturiano tiene que saber aprovechar estas oportunidades. Sí, ofrece una gran resistencia Independiente, que quiere mantenerse en partido, quiere mantenerse con una distancia, una distancia de un gol en este partido que sabe que puede empatarlo. Y aprovecho este tiempo de distancia para agradecerle a toda la gente que está del otro lado bancando la transmisión. Se agradece siempre y estamos muy contentos nosotros de poder traerles este partido. La pelota que iba directa de Pioli hacia el arco va a quedar latente en la cancha del rebote de Independiente y es una vez más posesión para los de Vicente López a falta de 4:45 por jugar. El reloj sigue siendo un condicionante para Independiente, que está solo a un gol del empate de este partido. Asturiano tiene que saber eso, tiene que saber jugar con eso. Quinta falta también para Independiente, otro condicionante más. El partido está lleno de condimentos. Karemi que iba sobre el 11, los dos habilidosos de ambos equipos en cancha marcándose uno al otro. De Blas que está de punta intentando que esa pelota no lo saltea la pelota. Karemi que tiene que seguir a su marca, la pelota va a ir ahí en búsqueda del 11, que va a ir directa sobre esa banda. Asturiano que no tiene que bajar las líneas, Karemi que llega sobre la banda, Asturiano tiene que plantarse ahora detrás de mitad de cancha, a hacer una defensa baja, la pelota va directa hacia el pivote, el rebote, defiende Asturiano que va con el bloqueo de Blas, se tiraba con alma y vida para bloquear ese tiro y no puede más de Blas, No puede más de Blas, que queda en el piso, se notaba ya el cansancio del 23. Sí, intenta calmar un poco también el ritmo del partido que no le es favorable al asturiano, ya que Independiente viene con todo, con ganas de empatar sobre todo. Tuvo dos oportunidades seguidas, importantes y claras el equipo de Avellaneda. Sí, Independiente que como sabíamos, sabe que el partido se está llenando de condimentos, sabe que le queda, aunque poco tiempo en relación a lo que es todo el partido en el marcador, 4 minutos es una eternidad en este partido. Busca ponerle paños fríos al encuentro asturiano, que no tiene que relajarse, porque a pesar de los condicionamientos que tiene Independiente con las faltas, el resultado y el reloj en contra, es tan solo una diferencia de gol y lo que queda es muchísimo. Sí, también teniendo en cuenta que Independiente hace 6 minutos de reloj parado, que está en 5 faltas, no ha concebido ninguna otra. Tiene que ir para adelante Asturiano, por eso tiene que intentar encontrarse con una falta que lo ponga en línea de sexta falta o encontrarse con un gol. Desperdiciada la ocasión de antes en la que había quedado Karemi mano a mano, se reanuda el partido después de que De Blas esté en el piso y que entre la gente a limpiar la humedad de la cancha. Necesitamos un piso seco y que friccione bien con las suelas para poder tener buena respuesta a los jugadores. El 11 que logra jugar con el 8 Independiente, la pelota va rápida y quedó mal parado en esta Asturiano, Se va a venir el mano a mano Independiente, recupera Asturiano la posesión en la cancha, Pioli que no deja dar vuelta al pivote, el 15 Independiente que buscaba, el tiro se va lejos por el segundo palo. Sí, se postea Cantone y descarga rápido para Bogni, tratando de conseguir este empate que le dé un punto y por lo menos por ahí sumar algo en este encuentro, pero la resistencia asturiana es buena por el momento. Sí, y un gol que lo ponga en partido a Independiente, parecía haber falta en la carga del arquero de Independiente, se sabe que el área es de él, igual Asturiano lo reclamaba porque sabe que una falta lo pone en sexta en ocasión de gol y va a ir con la presión Asturiano, Se para el arquero Independiente para buscar que baje la presión de Asturiano y ojo porque se fue el arquero, y esto es marca hombre para Asturiano, sube la presión y es efectiva la presión de Asturiano. Festeja todo el banco de los de Vicente López como si fuese un semigol esta pérdida de Independiente. Festeja que está haciendo bien la presión Asturiano, volvió bien al partido. Lechu que va a buscar abrir la pelota, la tiene Pioli que juega con Lechu. Karemi que tiene que descargar para Tapia y esto le sirve a Asturiano también. Que Independiente suba las líneas. Tapia que va a buscar con Soiza, el jugador Independiente que la tira sobre la banda y Asturiano tiene que presionar acá, Ahí es donde no tiene que dejar salir a Asturiano. La pelota que va sobre la banda, Pioli que llega tarde, recupera Karemi, fuerte aguerrido, le van a llegar. Y esto es un 2 contra 1 contra el arquero, sale el arquero, recupera y esto es un 4 contra 3 por parte de Independiente. Queda mal para Asturiano, la pelota que va al segundo palo, el 19 de Tapia, con la respuesta se queda el arquero, patea y esto va a ser penal. Esto es penal para Asturiano en otra de las polémicas de la fecha. Karemi que iba con la pelota, con los brazos pegados al cuerpo, la pelota que pega en él, en los brazos pegados en su pecho, y no va a ser penal, es afuera. Ahora nadie sabe qué manos se cobran y qué manos no se cobran, pero bueno, cada árbitro tiene su concepto. Así que bueno, no vamos a acá a cuestionar las decisiones del juez que suma 2 faltas, no sabemos cuál fue la anterior, no estuvimos atentos a eso. Y Asturiano que se pone en 4 ahora, de estar tranquilo en 2 faltas a estar en la cuarta. Y esto va a ser otro condicionamiento para Asturiano, 2.51 por jugar. Y sí, efectivamente no fue afuera, es adentro. Esto va a ser penal para Independiente, va el 8. Sí, ejecuta Cantone y le suman 2 faltas a Karemi, 2 faltas a Asturiano en la misma jugada. Una por la
que había realizado en mitad de cancha y la segunda por esta que concibe el penal Independiente. Tapia defendiendo el arco para Asturiano. La pelota va a patear Cantone. Tapia contra Cantone. Muy hablado este penal. Le indican a Tapia hasta dónde puede adelantarse. A falta de 2.51 por jugar, 5 faltas para Independiente, 4 para Asturiano, se viene el penal de Cantone. Ahí va, Cantone contra Tapia. El gol de Cantone, que pone el 2-2 en el marcador. Y ahora arranca otro partido. Asturiano tiene que salir adelante, no tiene que quedarse con esa imagen del empate. Arranca un nuevo partido a falta de 2.42 por jugar. Tiene que saber de la condición de las faltas y de no cargarse de propias. Sí, no había encontrado juego en este segundo tiempo Asturiano, se había ido 2-0 en el primer tiempo y este segundo 2-0 para Independiente, lo que resulta en un 2-2 general y parcial. Y lo que mencionábamos antes, Independiente no lograba crear situaciones de gol con la pelota en los pies. La primera de las ocasiones y efectiva de gol fue de un error de Asturiano en la defensa de un córner y el empate desde un penal, como acabamos de ver. Y ahora el partido vuelve a foja cero a falta de 2.27 por jugar. La pelota la tiene Marani, que deposita la pelota sobre Zoiza. Zoiza que buscaba con Marani. El 17 que logra despejar como puede esa pelota que se pierde por la línea de fondo. Va a haber un lateral casi córner para Asturiano. Vamos a ver cómo la trabaja. Queda mucho tiempo Asturiano, queda mucho tiempo Independiente. Ahora el condicionamiento pasa a ser ya no el resultado para Independiente, sino las faltas. Uno solo de los condicionamientos. Va Pioli con el disparo. Pioli que patea, busca el medio y la pierde. Pioli que busca recuperar esa pelota sin falta. Pioli, porque nos vamos a cargar. Asturiano que sigue con la presión. Suma la quinta falta. Pioli que se gana una amarilla. Ahí, como decíamos antes, al lado del banco de Independiente, donde todo va a ir a ese favor. Y hay minutos pedidos por parte de Asturiano. Ambos equipos. Ah, no suma quinta falta a Asturiano. Por infracción. Sí, suma la falta a Asturiano. Y como decíamos, se terminó el condicionamiento del resultado en contra y del tiempo y de las faltas. Sí, entiendo los errores, porque lo que están haciendo los árbitros son un lío. Y bueno, ahora foja cero de verdad, ya no hay condicionamiento ni de faltas, ni de tiempo, ni de nada. Ambos equipos están en las mismas condiciones. Si bien Independiente, la pelota que la recupera Pachón, que tira para Marani. Marani que lo van a cargar entre dos. Independiente que trata de tocar. Zoiza que recupera la pelota y esto es un 3 contra 3, está bien parado Independiente. La pelota la tiene Pachón, el chiquito de primera, va a buscar de mano a mano. La pelota se le va larga, buen intento igual por parte de Agustín Set. 1.40 marca el tablero. 5 faltas para Asturiano, 5 para Independiente, 2 goles para Asturiano, 2 goles para Independiente. Sí, este mano a mano que no le salió a Agustín, sobre todo porque tenía cobertura el jugador de Independiente, por eso no logró concretarlo. La pelota que se ensucia un poco ahí, Tapia que la tira para afuera. La posesión ahora es de Independiente, Asturiano tiene que salir de esta. 1.23 el marcador, se viene un final picante en cancha de la Catedral, aquí en el barrio de Hurlingham. La pelota que va directa. Karemi que buscaba el anticipo, el jugador Independiente que deja la pelota, que deja el pie sobre el piso. Pedía la sexta falta a todo el banco de Asturiano, que van a pedir todas. Sí, acá el técnico de Independiente pedía que no arriesgara tanto, porque Independiente yo creo que firma este empate, por lo menos sumar algo y seguir puntero solo allá en la cima. Asturiano necesita de los 3 puntos. Sí, lo va a buscar igual Independiente en este último minuto de juego. Karemi que plantea el mano a mano, la pelota va directa para Marani. Marani que recupera la pelota, no hay ningún apoyo, patea al arco Marani. Y caminando nomás se va la pelota que ni siquiera fue en línea de fondo. Parecía ser lateral. 57 segundos quedan para el final de este partido. La pelota va a ir directa con el pivote. Asturiano necesita buscar la victoria, que lo deposite. Pioli que anticipa, va, se le escapa, larga la pelota. Buen intento igual por parte de Lucas Pioli. 54 segundos para el final. La pelota que ya está en el piso debería contar, juez. Esa pelota debería contar, juez, en los segundos que pasan. Y Asturiano que tiene que presionar, Asturiano tiene que salir a jugarse. A Marani que lo corren, se va a ir solo. Pioli que anticipa, la pelota la intenta recuperar Zoiza y la tiene Independiente. 45 segundos por jugar. Independiente que juega de la pelota larga. Sin full Asturiano, no hay nada. Asturiano que va, eso sí es falta. Suma la sexta falta en un final polémico Asturiano. Hay sexta falta y la pidió Pioli,
Sí, un muy polémico arbitraje el día de hoy porque había recibido una falta el jugador de Independiente que no cobró como sexta, recibió una falta Marani acto seguido y el árbitro cobra FAU y sexta, a falta de 40 segundos, puede darle la victoria a Pioli en esta sexta falta. Sí, eso lo tenemos que decir, polémico el arbitraje para ambos lados, tanto para beneficio nuestro como para beneficio Independiente, y eso no tenemos ningún pudor en decirlo. En este caso había falta antes de Asturiano, los jueces que no cobran, y está en los pies de Pioli esta sexta falta, a falta de 40 segundos para el final, que también es mucho tiempo. Independiente llega a la sexta y la pidió directo Pioli, todo Independiente que sigue reclamando esa falta, y se viene Pioli, Lucas Pioli, con esta sexta falta. Ahí va, Pioli al arco, Lucas Pioli, y ataja el arquero Independiente, una gran respuesta del arquerito Independiente. Sí, en este duelo de la Canoire, Pioli ganó el arquero del conjunto de Avellaneda, se quedó parado y con su mano izquierda logra otorgarle un córner. Y queda posesión todavía de 39 segundos para el final. No sé por qué pide mano el jugador Independiente, rebotaba en el árbitro, la pelota afuera, quedan 36 segundos. Lucas Pioli va a buscar el tiro directo, dan el bloqueo del jugador Independiente, 34 segundos para el final. Asturiano que tiene que preparar esta jugada y quedan varias posiciones todavía. La pelota la tiene Pioli, patea el arco, respuesta el arquero, ahí está, la tiene Pachón. Y es córner para Asturiano, Esto es córner, No, bueno, empieza a pasar cualquier cosa en este partido. Empieza a pasar cualquier cosa. Quieren cobrar una falta. Cobra falta el árbitro de Agustín Set. Insólito lo de los árbitros en el día de la fecha. Insólito el arbitraje de hoy. Era córner para Asturiano. El arquero se choca con el 25 Set. Lo amonesta por una falta y encima cobra falta sin que la pelota esté en juego. Insólito. Insólito los árbitros, y lo decíamos antes, Insólito el papel de los árbitros en el día de la fecha para ambos lados, Y esta la verdad es inexplicable. El arquero que busca chocarse con Pachón, con Agustín Set, el más chiquito de este plantel, que no tiene consuelo, la verdad, busca encontrar una explicación de por qué la falta y por qué la amarilla encima a 30 segundos del final. La verdad, muy polémico lo de los árbitros. Aparte lo expone, siendo el más chiquito en este partido, lo expone con una falta que no fue bien cobrada, ya que la pelota no estaba en juego. Va Bogni para la sexta. Y tengo ganas de gritarle algo a Pachón, Tengo ganas de gritarle algo. Si fuera de público le diría algo. Pachón que no encuentra consuelo. La verdad, tengo ganas de decirle algo. Se viene la sexta falta para Independiente. La pelota que está fuera del círculo, juez. La pelota está fuera del círculo. La acomoda una vez más. Ventajismo en el futsal. También, como en todos los deportes, a falta de 30 segundos para el final. Se viene Independiente. Sí, va Bogni, el número 15. Bogni Tapia, Tapia Bogni. Va Bogni. Gol de Bogni. Independiente pone el 3-2 en un final polémico. Lo mencionábamos, el arbitraje había sido polémico para ambos lados, en eso no nos podemos quejar. Pachón que no encuentra consuelo, yo se lo dije, tengo ganas de decir algo. Los árbitros exponen al más chiquito del plantel. Le están marcando cómo lo dejan. Le están marcando todo el plantel, cómo dejan al jugador más chiquito del plantel, lo dejan expuesto en este final. Un arbitraje polémico, y lo dijimos, un polémico para ambos lados. Tocó que la sexta nuestra no vaya adentro, tocó que la sexta de Independiente sea adentro. 28 segundos le quedan a Asturiano, que tiene algunas posiciones más. Agustín Set que no encuentra consuelo, tengo ganas de decirle muchísimas cosas. Un chico muy chiquito, el juez los pone así, con una falta que no cometió, con un arquero que buscó esa falta, un arbitraje polémico que yo creo además fue en búsqueda de una compensación por aquella sexta que había cobrado a favor de Asturiano. 28.3 para el final, 3-2 Independiente. Y vamos a ver cómo se dan estas últimas posesiones para Asturiano, que queda tiempo Asturiano, queda tiempo para una más, queda tiempo para otra más. Parece ir de 5 Asturiano. Le tiró a Pioli, parece haberle tirado a Pioli. No sabemos cómo, está calambrado Pioli y no entendemos por qué lo grita el pedido del Banco Independiente. Me parece que Tapia le dijo que se tirara, no sabemos si para perder tiempo, para explicar alguna jugada,
Pero bueno, lo que decíamos un poco, los equipos de mayor jerarquía suelen tener algo de influencia en el arbitraje por lo general. Y también cuando deben de compensar, no se lo piensan dos veces cuando son equipos de primer nivel. Y lo decíamos, el arbitraje había sido polémico, se ensució el partido lamentablemente por las decisiones arbitrales a lo largo de todo el encuentro y para ambos equipos. Un partido que tuvo muchísimos condimentos y que todavía no terminó. Asturiano levante la cabeza, que quedan segundos todavía hasta que no suene la chicharra, el partido no termina y la diferencia es tan solo de un gol. Una situación lo puede encontrar Asturiano con un empate que le devuelva la ilusión. Se va Pioli acalambrado de la cancha, se va a buscar el juego de 5, yo creo, la superioridad numérica para intentar buscar el empate. Un gol más de Independiente ya afianza la victoria, pero Asturiano necesita buscar eso, un gol que le dé el empate, que la verdad sería merecido para Asturiano. Un Asturiano que ha hecho un primer tiempo impecable, que ha sabido aguantar el segundo tiempo, tuvo una desconcentración en aquel córner que le dio el primer gol a Independiente, y bueno, el penal que no sabemos qué pasó. 26 segundos en el reloj, maneja la pelota Asturiano, va de 5, va con arquero jugador Asturiano, con Lucas Tapia, la pelota que la tiene Asturiano, tiene que saber que tiene paciencia, la pelota va, hay mano, es la misma mano que cobraron antes, juez, esa es la misma mano pegada al cuerpo, la pelota la sigue teniendo Asturiano, no desesperemos, 15 segundos en el reloj, no juegue con la desesperación Asturiano, que tiene tiempo para una posesión más. La tranquilidad de los jugadores de Asturiano para esta última pelota. La pelota la tiene Cantarella, recién ingresado a lo largo de todo el partido. Cantarella que vuelve a jugar para De Blas que la mete, la pelota en el pecho, el último jugador Independiente. Tiene una posesión más Asturiano a falta de 9 segundos. La pelota la tiene Soiza que va a jugar para Karemi que patea, la pelota se le va alta. A falta de 5 segundos puede llegar a tener una posesión más Asturiano si sabe cómo presionar. Si Independiente tira la pelota lejos, puede tener una última, a falta de 5 segundos sobre el final. Agradecemos a todos los que se sumaron en esta transmisión. Agradecemos una vez más a Eva Inmuebles, a Néstor Dai, que @Néstor Dai, que en Instagram el mejor sushi de Capital. Un final polémico, la verdad, un partido que se ensució por decisiones arbitrales mal efectuadas para ambos lados de este partido. Y va a tener la última Asturiano, la pelota que recibe el jugador Independiente, la retiene sobre la banda y se va al mano a mano el jugador Independiente, patea, suena la chicharra y hay final en la Catedral. Hay final acá en el barrio de Hurlingham, en el municipio de Hurlingham. Un partido plagado de malas decisiones arbitrales, tanto para el lado asturiano como para el lado Independiente. Y como decíamos antes, cuando la balanza tiene que pesar, el resultado va para el equipo que tiene nombre. Los jugadores Independientes que encima picantean el final del partido diciéndole cosas a los asturianos, que han hecho un papel impecable, la verdad. Sí, todo hay que decirlo también, fue un tiempo para cada uno. No le bastó el primer tiempo y parte del segundo Asturiano para llevarse los 3 puntos. Había hecho un primer tiempo impecable que luego bajó en el segundo y con el correr de los minutos, Independiente todo lo contrario, fue de menos a más en el partido y le bastan el segundo tiempo para ganar este partido y llevarse los 3 puntos con puntaje ideal solo allá en la cima. Y la verdad es una pena, Pachón, que sigue sin encontrar consuelo, el jugador más chico de este plantel, desconsolado, la verdad, porque siente la responsabilidad de que el resultado del encuentro se fue por una situación que lo hicieron vivir cuando la verdad él no tuvo ninguna culpa de lo que pasó. Decisiones arbitrales, como dijimos, mal tomadas tanto para el lado asturiano como para el lado Independiente. Un partido que se ensució, como dijimos, por las decisiones arbitrales y es una pena, la verdad, porque Asturiano hizo un partido, la verdad, muy bueno. Asturiano cambió completamente la cara de lo que había sido el primer encuentro lejano hace 2 semanas atrás versus Argentinos Juniors. Hoy Asturiano la verdad se merecía por lo menos el empate, si no la victoria, porque ha logrado eso, sobre todo que es muy difícil dar vuelta una mala cara de una mala actuación, reivindicarse como plantel, como equipo y desde el juego. La verdad que Asturiano no tiene nada que reprocharse el día de hoy, el resultado es tan solo numérico, arriba el pecho Asturiano, arriba el pecho nosotros. Sí, tiene 2 fechas más para clasificarse a la zona de playoff y demuestra que desde el juego y desde lo físico ha mejorado muchísimo el equipo dirigido por Valvidares. Y bueno, hay que levantar la cabeza y seguir adelante porque es este el camino. Y es eso, como decíamos antes, el partido terminó, ya no hay nada que pueda hacerse, los reproches y las quejas quedan de lado, la chicharra sonó, como dijimos antes, que es cuando termina el partido terminó, sigue reclamando Asturiano, pero es como dijimos, el partido terminó, es un resultado injusto, un resultado que se va de las manos, pero Asturiano tiene que saber que hizo un gran encuentro, que como dijimos antes, logró revertir la mala cara de aquella primera fecha contra Argentinos, y a pesar de que es una derrota que duele, tiene que irse así, con el pecho en alto, porque ha sido una gran actuación. Agradecemos a todos los que estuvieron en esta transmisión, una pena no haber podido llevar el resultado, pero nada, acá estaremos
en todos los partidos para poder llevarles la pasión de todos los domingos hacia su casa. Y una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Sara, jefe de cámara, por hacer un partido también impecable. Y a vos, Toto, también por los comentarios. Muchas gracias, Gato. Mientras escuchamos el grito de Independiente y los lamentos del asturiano, muchas gracias, Sara, muchas gracias, Gato.